Bienvenidos, bienvenidas a este side event sobre inteligencia artificial, creatividad y el contexto de humanidades, que tengo el honor de presentar junto con mi compañera y amiga María Moras, también de Humanidades. Mi nombre es Nausicaa Almeki, soy historiadora del arte y me gustaría primero empezar por presentar el panel que tenemos aquí de expertos de la Pompeu Fabra, que todos están trabajando en diferentes ámbitos, pero todos vinculados y afectados, como somos todos, por la inteligencia artificial. Pero para hacer esto un poco más en plan inteligencia artificial, aunque sea un poco análogo, me gustaría preguntar a cada uno de nuestros miembros del panel que en lugar de presentarse de la manera habitual que tenemos, ¿no?, en nuestro usus del mundo académico, si estuvieras enfrente de un ordenador creando un avatar digital de tú mismo, ¿qué prompts necesitarías para recrear Tony, Rafael o José Luis? Entonces, estoy interesada en los prompts que vais a utilizar para generar un avatar artificial de vosotros y así presentaros un poco al público. Empiezo directamente con Tony. Aquí tenemos el micrófono. Sí. Aquí está. Sí. Bueno, pregunta difícil. Supongo que pediría que describiera a un hombre mallorquín de 47 años, con formación jurídica en España, Alemania y Estados Unidos, preocupado por las interacciones entre tecnología y derecho y arte y derecho. Gracias. Bueno, también complicado, pero yo pediría que generara a un mexicano, soy mexicano, matemático y que está interesado en la inteligencia artificial, la música y el cerebro, el paralelismo entre esto. Pues yo la verdad es que no sé qué haría, porque no lo he hecho nunca, pero quizá bueno, al final buscar la propia imagen dentro de un avatar pues es como buscarse también un autorreconocimiento y así, ¿no? No sé, quizá le comentaría que me interesa la estética, la literatura, que soy profesor, cosas así, ¿no? Luego al final no sé qué resultaría de eso porque es un poco tópico, pero bueno, me imagino que esas formas de autorreconocimiento de una manera casi un poco caricaturesca, ¿no? Porque al final los avatares son un poco así, ¿no? Y bueno, simplemente es un profesor que se dedica a la estética y a la teoría de la literatura, ¿no? Algo así. Yo también, no sé. Sí, por favor. Siempre nos conocemos mejor a través de la IA. Bueno, yo, como sabéis, soy medievalista y la verdad es que me sorprende porque yo no utilizaría el avatar como un espejo, sino como en los Sims, una imagen mejorada de mí misma. Entonces preguntaría, ¿cómo sería un medievalista ideal en el siglo XXI que hace temas de literatura española, pero también está interesada en temas críticos? Digamos que yo no busco un espejo, sino una aspiración, ¿no? Y esto quizás, si me permitís, me ha sorprendido. Creo que los jóvenes en general, y yo soy quizás la más mayor de todos vosotros, pero bueno, la más vieja, por lo que yo he visto, utilizan más los avatares como una cuestión, un perfil aspiracional y a veces incluso falso, ¿no? Las amistades peligrosas es un precedente del siglo XVIII, ¿no?, de cómo puede uno mentir a distancia y con una imagen, con un avatar, ¿no?, creado en este caso literariamente, pero en el prompt. Por lo tanto, yo diría, bueno, ¿cómo hay que ser un medievalista en el siglo XXI que trata de un tema o un área local, pero que aspira a, digamos, a que sus reflexiones tengan un cierto incidencia, no diría impacto, que es una palabra que odio a consecuencia de las comisiones del Ministerio, pero sí una cierta incidencia en reflexiones de otros campos? Esto es lo que yo preguntaría. Pues María, me gusta mucho que también has entrado ya en la deliciosa paradoja de autenticidad y a la vez distorsión, ¿no? Pues que has dado a nosotros una respuesta muy honesta, que quieres distorsionar la autenticidad de tú misma, que tal vez es la esencia, ¿no?, de la IA, que estamos buscando una cosa justa. Se habla mucho de fairness ahora mismo, mucho de inteligencia artificial ética, y a la vez lo que nos
fascina de la inteligencia artificial es que es mística, que no es transparente, que no la entendemos, ¿no? Entonces, estamos un poco tambaleando entre estos dos extremos, ¿no? De la autenticidad y también que no queremos 100% autenticidad y comprensión. Este místico, esta cosa que es casi, ¿no? Como un dios, que como han dicho algunos teólogos, es una cosa que nos fascina mucho también. Tengo una pregunta más al panel como introducción. ¿Os acordáis la primera vez que habéis utilizado la inteligencia generativa? Aquí está pasando el micrófono, José Luis. ¿Podéis poneros en el momento cuando habéis utilizado la primera vez la inteligencia artificial generativa? Y lo pregunto al público también para hacer un pequeño, ¿no? viaje al pasado, porque una cosa que hace la inteligencia artificial es también cambiar nuestra relación con el pasado, ¿no? Porque podemos recuperar el pasado, distorsionar el pasado. Entonces, vamos a jugar con el tiempo hoy también un poco. Entonces, volviendo a este pasado reciente, pero que también parece un poco anciano, cuando había esta explosión de la inteligencia artificial generativa, que no podíamos creer, ¿no? que se pueda hacer con ChatGPT, o tal vez la primera vez que habéis utilizado un generador de imágenes artificiales, ¿cómo os habéis sentido? ¿Disgustados, fascinados, no tan impresionados, escépticos? ¿Qué emociones han pasado por vuestra mente cuando lo habéis utilizado? Y podéis tal vez describir también qué habéis hecho la primera vez cuando habéis utilizado la inteligencia artificial generativa. ¿Empiezo yo? Por favor. Pues yo soy el raro, porque yo ni tengo redes sociales, la inteligencia artificial la uso más bien poco y creo que soy un poco tópico, porque el día que me enteré que esto existía, le pregunté, ¿me puedes hacer un poema, un soneto hablando del silencio? Y entonces me lo hizo y me pareció tan malo que se lo comenté. Y me dijo, prometo enmendarme. Y dije, pues ya está mi relación con la inteligencia, ¿no? Esto era hace tiempo. Luego, claro, el uso que cada uno hace de este tipo de cosas, esto que hablabas ahora me interesa, esto de la mística, porque de algún modo la palabra mística encierra la palabra mío, que en griego es como que uno cierra, como que uno forma parte de una cosa casi panteísta, iba a decir, ¿no? Y entonces, claro, la relación con esa pantalla, con esa utilización para generar imágenes, para generar música, me parece muy atractiva. Pero quizá mi falta de relación con lo que se llama el ChatGPT, etcétera, no invalida que pensamos que la inteligencia artificial es eso, pero llevamos usando la inteligencia artificial ya bastante tiempo. El funcionamiento de Google, por ejemplo, de Internet, pues ya es una inteligencia artificial, ¿no? Entonces creo que lo que habría que descubrir es cómo todos estos avances que se incrementan, ¿no?, tan rápidamente, pues sí que puede ser una herramienta más que nos puede ayudar, ¿no? Pero personalmente he de reconocer que yo no la uso mucho. Pues estuviste un poco escéptico, un poco decepcionado con el problema del silencio, ¿o no? No, no es por eso, es porque o no he sabido cómo utilizarla o porque no la he necesitado realmente, sí. Quiero decir. Pero no porque yo no se puede estar en contra. Y nos has dicho que el poema ha salido bastante malo, el poema sobre el silencio, que también, ¿no?, has puesto directamente un reto al ordenador, ¿no?, que hace una poema paradójica, ¿no?, sobre el silencio. ¿Te acuerdas de alguna frase o ya no? No, pero a lo mejor era muy poco tópico. El silencio es la necesidad de callar cuando no hay nada mejor que decir. Esto, sí, la sabiduría, sí. Claro, bueno, te quedas un poco en silencio. Muchas gracias, José Luis. Rafael, ¿tú te acuerdas la primera vez que lo utilizaste, las emociones que sentiste? Sí, yo vengo de otro campus, me dedico a la inteligencia artificial, todas mis clases son de inteligencia artificial y he visto cómo el campo de inteligencia artificial va gradualmente avanzando y cuando empecé a usar estas herramientas de AI generativa, me di cuenta que había habido un cambio brutal, o sea que no era así como iba subiendo poco a poco, sino que de repente había un cambio brutal. Y me interesó muchísimo porque aparte, o sea, sé más o menos cómo funcionan y me sorprendió que pudiera generar ese tipo de cosas con la inteligencia artificial solamente añadiendo más grandes modelos. O sea, no había cambiado nada realmente lo que se hacía antes. Lo único fue que crecieron los modelos. Entonces, a mí me sorprendió mucho y me acuerdo, mi primera impresión fue, claro, esto es natural, porque en el cerebro pasa lo mismo.
tenemos pocas neuronas, o sea, un ratón tiene neuronas que son semejantes a las nuestras, igualitas que las nuestras, pero tiene mucho menos. Entonces nosotros somos más capaces de hacer cosas porque tenemos más neuronas, no porque sean mejores nuestras neuronas. Entonces exactamente eso pasó, que con estas redes neuronales artificiales las hicieron crecer y de repente hicieron funcionalidades que ni siquiera las personas que diseñaron estas redes esperaban. Es comportamiento que nace de tener más parámetros que optimizar en un modelo. Entonces, a mí me fascinó pensar cómo es posible que esto pasa y la analogía, aunque está muy lejos de una red neuronal artificial y una red neuronal biológica, la analogía de este cambio de crecimiento de cerebro que da funciones mucho más, podemos hacer mucho más cosas mucho más poderosas. Y también antes de que pasara esto, estaba esto de la inteligencia artificial general, que no solamente específica para diferentes campos, y parecía que estaba a 40 años de distancia, que podíamos generar sistemas que pudieran comportarse como un humano, con una inteligencia general. Y de repente, en ese salto, me di cuenta, tal vez no son 40, bueno, todo el mundo se dio cuenta, no solo yo, pero los directores de OpenAI dicen, pues probablemente en 2 años estemos, o sea, fue un salto tan grande que es posible llegar a esta finalidad, la finalidad de la inteligencia artificial, generar inteligencia artificial general, que no estaba tan lejos. Entonces, para mí fue como algo más intelectual de saber qué está pasando y tratar de estudiar cómo, hasta la fecha hay gente que se dedica a estudiar qué está pasando dentro de ChatGPT para que tenga toda esta información semántica. Es mucho más que calcular o predecir la siguiente palabra, que es lo que hace. Los modelos predicen la siguiente palabra. Pues si entiendo bien, básicamente lo que fue previsible pero imprevisible es que los modelos han crecido y la gente intuitivamente tal vez pensaba, incluso tal vez tú, ¿no? Y pienso que nosotros, que sería un cambio tal vez acelerado, pero que se puede prever, ¿no? De alguna manera, que se puede extrapolar. Sí. Y de repente el cambio fue como exponencial y, como sabemos también de la pandemia, no somos capaces de entender el crecimiento exponencial, ¿no? Incluso la gente que tiene mucho más talentos para las materias de ciencias naturales que yo, dicen que, ¿no?, el crecimiento exponencial es una cosa tan contraintuitiva que es muy, muy difícil de entenderlo y de extrapolarlo a nuestra manera de pensar. Y entonces también hay científicos que están trabajando, creando estos modelos, ¿no?, de inteligencia artificial, que dicen que es como trabajar en un temporal, ¿no?, que básicamente son como fuerzas que no se puede predecir, se puede observar y es fascinante, pero no se sabe si será un cataclismo o al final una cosa muy chula, ¿no? Y cuando tú te acuerdas del momento cuando utilizaste, porque tú trabajas todo el tiempo con estas herramientas, pues supongo que no fue tal vez un momento específico, pero ¿te puedes acordar de un momento que estaba justamente a la falda de esta montaña exponencial, donde pensaste, wow, no sabía que esto es posible, que hiciste una petición a la inteligencia artificial y salió algo que fue para ti muy especial o inspirador? Bueno, no lo hice yo, pero me acuerdo de haber visto una demostración de que con ChatGPT, o sea, hice muchas, yo digo que lo fui usando todos los días, o sea, que no me recuerdo exactamente el momento en que dije esto, pero recuerdo a alguien que le pidió que hiciera un poema que rimara, que fuera la demostración que los números primos son infinitos, ¿no? O sea, que no hay un número finito Y el poema a mí me dejó impresionado, porque tal vez poéticamente no tanto, pero estaba todo rimado perfectamente y era la prueba de la demostración matemática de que los números primos no son un conjunto finito. Entonces, increíble. O sea, y luego le pregunté otras cosas y te das cuenta que no solamente repite como perico, sino que tenía un poco, entendía el significado de lo que estaba diciendo. Claro, aquí ya entramos en un montón de debates, pero me sorprendió que eso pudiera pasar y aparte, como digo, sin haber creado algo completamente nuevo, solamente añadiendo neuronas a una red artificial. Sí. Muchas gracias. Es interesante que ambos tenéis experiencias tan diferentes con los poemas, ¿no? Y esto también enseña la ampliedad, ¿no?, de las experiencias con la inteligencia artificial. Sí. Tony, ¿qué tal tú? ¿Tú te acuerdas de la primera vez? Bueno, yo también hablaría de este cambio de paradigma o cambio de escala
Yo en mi caso venía explicando cuestiones relacionadas entre derecho y propiedad intelectual e inteligencia artificial en el curso de máster, y hacía referencia a casos que ahora nos parecen ya casi prehistóricos, como el de New Rembrandt, el retrato de Bellamy, etc. Y recuerdo el día que tenía que explicar ese tema, que se difundió que salía Dalí. Y empecé a ver fotos y ejemplos. Dijo, bueno, esto cambia lo que hemos visto hasta ahora. Quiero empezar a utilizarlo para ver hasta dónde puede llegar. Y lo utilicé cuando tuve la posibilidad, al cabo de unas semanas, de poder utilizarlo. Lo empecé a utilizar desde una perspectiva de formación intelectual o profesional, intentando ver los problemas jurídicos que planteaba. Y, por ejemplo, siguiendo con los ejemplos de poemas, uno de los primeros usos que le di fue intentar ver la replicación del estilo artístico, el estilo literario de un autor, y utilicé, por ejemplo, ChatGPT, recuerdo, para crear unos poemas, hice en catalán, crea un poema en el estilo de Josep Carner y en castellano en el estilo de García Lorca. Eran dos pastiches, eran malos, pero se notaba la traza del estilo de Carner y García Lorca. Y luego empecé también a ver qué podías sacar, cómo podías intentar identificar las obras o los datos que se habían utilizado para entrenar los modelos, etc. Pues estoy muy sorprendida que todos los tres habéis tenido vuestro momento de conexión con la inteligencia artificial a través de poemas. Es muy interesante. Malos. Poemas malos o muy útiles, ¿no? En el caso de Rafael. María, ¿tú puedes comentar tu experiencia? No, por alusiones. Por alusiones, por decirlo así, porque claro, son todo textos. Y los textos, bueno, no para. Las personas que hay aquí saben mucho más que yo de todo esto, pero quiero recordar, ¿no?, allá en la prehistoria, que cuando empezaron los usos, yo lo llamo el santo patrón de las humanidades digitales, que es el padre Busa, que lo que hizo fue estudiar a Santo Tomás de Aquino. Y hacer unos índices de la obra de Santo Tomás de Aquino, que en versión impresa, que existe desde el siglo XVI, ocupa solamente 65 volúmenes. Y este hombre empezó después de la Segunda Guerra Mundial en el Vaticano con ayuda de IBM, porque él era americano, italoamericano. Entonces, los textos, porque se pueden desagregar, granular hasta límites fonéticos, pues es quizás de las áreas que más se han desarrollado. Y además también, yo aquí discrepo un poco de Rafael, que creo que es una cuestión no solamente de neuronas, es una cuestión de sinapsis. Entonces, si vamos a utilizar esta imagen, ¿no?, que ahora se utiliza, ¿no?, porque es inteligencia neuronal, etc. Claro, textos en Internet es quizás, a pesar de todo, el tipo de materiales más abundante desde el punto de vista, digamos, general de las humanidades, ¿no?, en frente incluso de imágenes, que se ha tardado bastante en hacer el etiquetado de imágenes, ahora también se hace etiquetado de imágenes en movimiento, como saben nuestros colegas aquí en comunicación, pero esto ha sido después del texto, ¿no? Y por eso es natural que todos hayan intentado. Yo creo que es muy natural que todo el mundo haya intentado con poemas, donde además se pueden... En el siglo XIII ya hacían diccionarios de rima inversa, o sea que tú cogías un diccionario y podías ver las palabras en rima, lo cual es un método de inteligencia artificial, por decirlo así, para componer poemas. Es decir, hay una técnica. Por eso la poesía es natural que se utilice. Antes había programas especiales para componer no solamente poemas, sino también novelas. No sé si sigue habiendo, una temporada me interesó bastante, uno puede introducir los elementos narrativos. Pues quiero un protagonista mujer y que sea simpática y que esté casada y que después tenga un desengaño amoroso o lo que sea. Tú introduces los elementos narrativos y te escribe una novela, por ejemplo, o un poema, lo que sea. Entonces, lo que es interesante, como ha dicho Toni, es que
el estilo se puede identificar hasta cierto punto, por ejemplo, qué tipo de metáforas utilizan, qué tipo de rimas. No todos los poemas rimados, ¿no? Desde hace 150 años se consideran poesía la mejor poesía. Esto es discutible y discutido. Pero yo creo que aquí hay, como habéis dicho todos, una cuestión de escala también, ¿no? En términos de Kuhn, un cambio de paradigma que se alimenta del hecho de que cada vez hay más materiales en Internet y esto origina problemas de autoría y esto. Pero, ¿qué es la creatividad? A mí es lo que me interesa. ¿Qué es la creatividad? Entonces, consiste en... Hay muchos artistas que no son artistas, son lo que yo llamaría artesanos. Como hay muchos que no son investigadores, son técnicos de laboratorio, que no es lo mismo. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, esta cuestión de la creatividad, ya que habéis introducido ya, es un rasgo humano? ¿Qué cosas de la inteligencia artificial son suprahumanas? Y en este sentido, también al hilo, ¿no?, de la metáfora, no sé si habéis leído algo sobre biología de adolescentes, pero ahora han descubierto que no es una cuestión hormonal, es una cuestión de sinapsis entre la zona frontal, que es la zona de raciocinio, y la zona de lagarto, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una época de adolescencia, en el sentido de que las conexiones que hace hay que entrenar, igual que las sinapsis del cerebro hay que entrenarlas, ¿no? Esto ya lo sabía Aristóteles, que hablaba del hábito. El hábito es la mitad de lo que nos hace personas, humanas. Entonces, yo creo que también aquí está un poco el quid de la cuestión. Quien entrena a una inteligencia artificial como un humano, esta inteligencia podrá ir más allá de la técnica de crear. ¿En qué consiste la creación? ¿No? Que esto es una cosa, bueno, en teoría reservada a Dios, ¿no? Aquí la parte mística de la inteligencia artificial, pero Dios crea ex novo. Si nos van a poner místicos, pongámonos místicos de verdad. Ex novo quiere decir de la nada. Es decir, sin ningún material previo. ¿Puede crear la inteligencia artificial sin ser alimentada de materiales previos? ¿Pueden los humanos crear sin tener input de materiales previos? Para mí esta es la gran cuestión entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, que también es artificial, porque no nacemos sabiendo técnicas o cómo crear. Bueno, esto es una discusión de la prehistoria, ¿no? Que no está aquí nuestra decana, pero yo creo que aquí, aparte de las cuestiones éticas y todo, ilegales y así, hay una parte, para mí como humanista, voy a decirlo así, que me intriga y que es lo que me parece, ¿no? Y hay, digamos, seres humanos cuyas creaciones consisten en imitar, ¿no?, estilos o temas o materiales, ¿no? Los bestsellers son casi como una máquina artificial, ¿no? Ahora no hace falta contratar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿La intuición? ¿Qué es la inspiración? ¿Esto puede de alguna manera ser tecnológico? Bueno, entonces, exactamente, ¿no? Esta pregunta de cuál es la creatividad y de qué consiste creatividad y qué amenaza a la creatividad son preguntas que han salido mucho, ¿no?, en los últimos años y seguramente también en los últimos meses, y también de una manera bastante paradójica. Entonces, en una investigación reciente que ha recopilado toda la investigación sobre la ética e inteligencia artificial, han visto que hay un bias, ¿no?, un perjuicio negativo, en el sentido que la mayoría de los artículos que han salido ahora mismo sobre inteligencia artificial ¿no?, y la creación tienen este perjuicio negativo, que hay una preocupación que la IA se va a comer todo, ¿no? Pues va a hacer una obsolescencia a los ilustradores, está robando a los textos y las obras y los estilos de los seres humanos, está produciendo una montaña del AI slop, ¿no? Pues básicamente la basura AI que está rellenando ¿no?, los feeds de las redes sociales, y también mucho más descontrolado las mensajerías privadas como WhatsApp, donde no se puede básicamente comentar sobre cosas que son no auténticas. Pues hay mucho miedo alrededor de la creatividad, pero a la vez, como has comentado, María, muchas de las raíces de la inteligencia artificial tienen raíces que ya van atrás cientos, si no miles de años, ¿no? Pero son solo una versión digital. Pero lo que
algo es análogo y que podemos comprender el marco, que es solo un cambio de la escala o un cambio de las herramientas, no quiere decir que no es imprevisible, ¿no? Como te explicaste, ¿no? Que podemos pensar, vale, es solo una amplificación de poquitos neurones o sinapsos, pero de repente, ¡puf!, ¿no? El efecto es totalmente imprevisible. Pues tal vez también tenemos que cambiar un poco nuestra idea del cambio paradigmático, que a veces un cambio paradigmático no es porque hay un concepto nuevo, pero porque hay un ajuste pequeñito que de repente en la realidad tiene consecuencias radicales, ¿no? Que no podemos prever. Y esto es un poco también el tema de hoy, en que queremos hablar de, espero un poco en otra manera, sobre inteligencia artificial y creatividad, porque ya pienso que todos estamos ya un poquito cansados de las discusiones en que sí, pero sabemos que la inteligencia artificial es una cosa nueva y una amenaza, que la inteligencia artificial no tiene emociones y necesitamos emociones para crear arte. Hemos oído esto, ¿no? Ya muchas veces. También hemos oído ya muchas veces que la inteligencia artificial no solo está replicando cosas y no está creando cosas desde cero, ¿no? Pues hemos oído que está usando la producción humana y la necesita para producir cosas suyas, ¿no? Entonces, hay muchas posiciones un poco defensivas que dicen que no, pero nosotros somos humanos y no van a quitarnos nuestra humanidad. Pero a la vez, muchas de las raíces de la inteligencia artificial son profundamente históricos humanos. Entonces, la creatividad es una cosa muy compleja en que estamos mirando de nuevo de qué consiste. Entonces, lo que queremos hacer con nuestros invitados en este panel es ver cuáles son las fronteras de las discusiones sobre la inteligencia artificial y la creatividad, sobre qué cosas no hablamos suficientemente. Si dejamos atrás estas discusiones mainstream sobre las emociones y la humanidad, ¿qué más podemos descubrir? ¿Qué riesgos podemos identificar sobre cuáles no se habla tanto, pero que son importantes? Y además, ¿qué oportunidades hay sobre cuáles tampoco hablamos? Pues claro, eso es un tema gigante e incluso pensé ayer de preguntar a ChatGPT si puede hacerme un pequeño resumen. Pero yo tengo que admitir que aunque yo trabajo, entre otros, sobre censura algorítmica, yo tengo mucho miedo de la inteligencia artificial. Y a ver si me podéis convencer, pero yo tengo mucho miedo que de hecho me va a distorsionar mi propio proceso creativo y que me va a tal vez robar el placer de escribir, tal como ocurrió con el campeón de Go, ¿no? Que estaba el campeón mundial y que perdió con la máquina, ¿no? De AlphaGo. Y que básicamente, tú me lo comentaste un día, ¿no? Que lo vamos, Frederic, que esta persona básicamente, tal vez tú lo comentas mejor. Mira, vamos a romper la cuarta pared. Gràcies, Nausica. No, vam parlar un dia amb la Nausica i comentava aquest fet, no, de fins a quin punt pot desmotivar la intel·ligència artificial determinades accions o coses que acostumem a fer. No? I posava l'exemple del Lee Sedol, no? Que el Lee Sedol es va enfrontar al AlphaGo i va perdre 4 partides a 1 i una vegada va perdre va decidir que abandonava per sempre més el joc, perquè per ell ja no tenia cap tipus de... no tenia ningú incentivo, no? Jugar. I a pesar de que canvio el castellà, perquè no estic segur de que tothom m'entengui, i a pesar de que es muy posible que la creatividad nos lleve a nuevos espacios que ocuparemos, diríamos, con toda la motivación con la que hemos ocupado hasta ahora nuevos espacios, bueno, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo dejar de hacer cosas porque creemos que la máquina las puede hacer mejor, sobre todo las que funcionan a través de reglas. Pero como decía María antes, la literatura también ha funcionado con reglas desde hace siglos, ¿no? Cuando el estructuralismo descubre la estructura profunda de la narración, ¿no? Se abre una nueva manera de pensar cómo vamos a escribir y cómo vamos a narrar. Por lo tanto, bueno, aquí está el Lee Sedol effect, ¿no? El efecto Lee Sedol, dejar de hacer una cosa que has hecho durante toda tu vida porque la máquina crees que te ha superado. Sí. Y que es una cosa que tal vez... Voy a dejar incluso un segundo más porque es curioso, porque tú eres uno de el iniciador de este festival. Con muchas otras personas. Muchas otras personas, pero no eres una de las personas que ha llevado este festival. ¿Lo has hecho de curiosidad, de miedo?
yo creo que curiosidad, experimentación, fascinación y crítica. Claro, mucha crítica, ¿no? Porque intentamos equilibrar, ¿no?, la mirada que podemos tener ante cualquier artilugio tecnológico que creemos que nos da nuevas capacidades para expresar, por ejemplo, y a la vez, y esto está en el terreno creativo, y a la vez todo lo que tiene que ver con el impacto, que no le gusta a María, pero no acabo de encontrar la palabra, ¿no?, la influencia que acaba teniendo en estructura social, en desigualdad, en ecosistema, en derechos de los autores, etcétera, etcétera. Por lo que siempre hemos intentado encontrar un equilibrio que también nos permita el movimiento, pero que desde una mirada absolutamente crítica. ¿A tú? Y esto, por eso también estoy tan contenta, y si puedo hablar para nosotras ambos, ¿no?, tan contentas que tenemos aquí este panel de humanidades y que estamos aquí comentando sobre un festival que está organizado en un marco académico, porque el problema es un poco que a veces, particularmente las humanidades, las ciencias sociales, se quedan un poco fuera, ¿no? Pues mucho del desarrollo de la inteligencia artificial ocurre en sitios comerciales o privados y mucho en el ámbito de las ciencias naturales, es decir, que estamos un poco en riesgo de estar relegados, ¿no?, como universidades, como sitios no comerciales y definitivamente como humanistas, como espectadores y críticos, ¿no?, que podemos mirarlo, criticarlo un poco, oh, no, esto no me gusta, no, esto no es a la altura, y en algún momento tal vez como usuarios, ¿no?, que vale, tengo que usar este ChatGPT para limpiar mis notas de pie, por ejemplo, ¿no? Pero claro, lo que es muy importante es que estemos parte de la creación y del debate, ¿no? Y a la vez, y por eso también estoy tan contenta que este festival ocurre en este marco, ¿no?, que es un marco que también permite la crítica y no solo porque sería un sitio totalmente comercial, solo para el aplauso, ¿no?, sin poder criticarlo. Pues muchas gracias, Frederic, también para la explicación del marco que ha llevado a ti ¿no?, con tus compañeros y compañeras, de crear este festival, ¿no?, que es, aparte de la curiosidad, de la fascinación y la crítica, ¿no?, que pienso que son cosas que queremos explorar en este panel. Entonces, vamos a empezar con, pues explico un poco la estructura del panel. Tenemos los tres expertas de aquí de diferentes ámbitos, de derecho, de la música y del arte, y vamos a explorar los diferentes aspectos de la creatividad, las oportunidades y los peligros no tan bien conocidos, ¿no?, las fronteras, a través de estos tres casos, y vamos a sumergirnos en cada uno de los panelistas y sus ámbitos en orden. Pues empezamos con José Luis, que además, para que no sea una duda que aquí estamos en un ámbito académico, nos ha preparado una pequeña presentación. Pues muchas gracias, José Luis, lo vamos a mirar. Bueno, muy bien. Yo lo que voy a hacer es que cuando me propusisteis que participara en este panel, pues a mí me encantaba, porque daba la casualidad de que había hecho un proyecto con un artista que lleva utilizando no solamente la inteligencia artificial, sino el trabajo con Internet desde los inicios, que es Daniel García Andújar. Y entonces, bueno, tuve la suerte de poder ir con él a China a hacer un proyecto que ya viene realizando desde hace... ¿Podéis apagar la luz, Roc? Perdona. Gracias. Bueno, es un proyecto que van a salir algunos temas de los que habéis propuesto ya, ¿no? Como por ejemplo esta idea de hack de museum, que tiene que ver con este mundo hacker que Daniel García Andújar pues lleva metido en este mundo desde hace muchísimos años. La figura del hacker no es estrictamente uno que te va a robar dinero de la cuenta, sino personas que en una determinada época tenían acceso a información que nadie más tenía, ¿no? Daniel García Andújar en aquella época va a hacer un gran proyecto llamado Post Capital, que analizaba pues toda la situación que había ocurrido en el espacio de la información y de la generación de información en aquella época, que era una época pues donde todavía estábamos en el paleolítico digital, pero digamos que a lo largo de estos años ha ido pues influyendo mucho en sus propias maneras de trabajar. Es decir, que todas estas técnicas, bueno, no solo a Daniel García Andújar, a Roc también, a muchísimos artistas que están involucrados con nuevas tecnologías o con estos aspectos, ¿no?
El asunto que yo quiero presentar es cómo utilizar la inteligencia artificial de diferentes modos, pero no tiene absolutamente nada que ver con esta idea que hay de que la inteligencia artificial es un asunto donde yo le digo que quiero que me hagas una obra que se parezca a otra, o que yo quiero una obra que me aparezca un jardín florido con 2 personas, o todo este tipo de descripciones, porque el arte no ha de ser ekfrástico, no ha de ser descriptivo. Cuando alguien le pide a esas máquinas o a esa máquina que le haga algo porque le da una serie de definiciones, casi ciencia, esto podría ser parecido a las definiciones recursivas, ¿no? Esto funciona porque yo le voy dando una serie de reglas y aquello se pone a funcionar. El asunto es luego el uso, ¿no? El asunto es todas las cuestiones que, derivadas de la utilización de inteligencia artificial, nos imaginamos un mundo muy tecnológico, pero hay algunos artistas que han estado en ese espacio, digamos, tecnológico, de robótica, de autómatas, etcétera, pero que de repente han visto que no todo es esa especie de distopía futurista, ¿no? Estoy pensando ahora en Marcelián Túnez, que en una época de su vida comenzó con una técnica muy fuerte, haciendo máquinas que parecían una especie de esqueleto, donde él se movía como una especie de robot en esa mezcla de cyborg tan típica de aquella época, pero de repente ahora ya no utiliza tanto esa alta tecnología. El caso de Daniel Andújar es parecido, ¿no? Él va a utilizar, ahora lo veremos, este tipo de máquinas, si se puede llamar así, o este tipo de combinatoria, o este tipo de conceptos que son muy antiguos, conceptos que tienen mucho que ver con la organización del mundo. Ha salido antes la Edad Media, podríamos hablar de Ramon Llull, la combinatoria, etcétera, pero digamos que esta matesis universal o esta especie de materia ideal que hay en nuestras cabezas, no sé si está bien dicho, ¿no? Pues de algún modo pues nos tiene que ayudar. Pero como todo tiene sus riesgos, quería comenzar poniéndoos un pequeño vídeo telefónico, ¿no? Por así decirlo. Cada uno de nosotros vivimos absolutamente aislados del resto, vivimos en una especie de cúpula que forman las redes sociales, una serie de tecnologías, una serie de herramientas que poco a poco el postcapitalismo digital nos ha ido proponiendo, ¿no? Nos ha ido ofertando el nuevo sistema económico. Pero es una cúpula que tenemos que estar cada día manteniendo, ¿no? El espacio de visibilidad, en Instagram todo el mundo está ahí con sus likes, en Facebook, o sea, es una especie de estar existiendo, de estar trabajando para la propia maquinaria. El propio uso es lo que ahora se llama el entrenamiento de la máquina, ¿no? Es cuando se oye tanto de inteligencia artificial, están entrenando a la máquina con todo lo que tenemos, con nuestras bibliotecas, con nuestro acervo cultural, con lo que tenemos, con lo que desarrollamos. El hecho es que cada vez que nos movemos, desde que nos pusimos esta herramienta de vigilancia, que es un ordenador más potente que el que utilizábamos hace 20 años, a 100 veces más potente, en algunos casos 1000 veces más potente de lo que entonces podíamos utilizar para desarrollar todas las actividades que desarrollamos, ya siendo artistas o siendo escritores o siendo médicos o siendo absolutamente lo que necesitáramos utilizar esa herramienta. Pero el caso es que la situación en la que estamos es que esa cúpula la tenemos que estar alimentando en todo momento, y de hecho la hemos estado alimentando, y esto en la pandemia ha sido muy importante y ha sido lo que ha ayudado a desarrollar toda una maquinaria que se le ha puesto todo necesita un sello y todo necesita una marca de inteligencia artificial. Bueno, con Daniel me fui a hacer este proyecto a Shanghái, invitados por la Universidad Duke, a través de un profesor que es comisario de exposiciones también, Siron Wang, y nos fuimos allí con un proyecto que él empezó aquí en Barcelona, que tenía que ver con cómo se podía hackear el museo, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto de hackear el museo? Cuando estamos escuchando que al final todo el problema que tenemos está en una máquina o está en un teléfono, etcétera, cuando uno llega a Shanghái y se encuentra que allí, el día que llegamos, habían presentado el día anterior unos robots, unos autómatas que era Terminator. O sea, eran unos autómatas que estaban vigilando que la gente fuera bien por unas escaleras mecánicas, pero de repente empezó a haber mucha aglomeración y, oye, que estos robots se enfadaron. Esos días que estábamos allí hubo un pase de modelos en Shanghái cuyos modelos eran autómatas y se movían y se paseaban, ¿no? Había un combate de boxeo, es decir, que la idea de hacer
pues esta especie de figuración humana, ¿no?, de lo que es un robot o de lo que es un autómata, pues bueno, puede tener sus peligros, por supuesto, pero digamos que esto en Shanghái o en China está más que presente. Acaban de abrir un museo en Shanghái dedicado a la inteligencia artificial que es enorme. Entonces, claro, la cantidad de científicos y la cantidad de personas que están en este tipo de investigaciones para realizar un museo, algo que se supone que tiene que ver no ya con el arte, puede ser un museo de ciencia, pero que tiene que ver con conocer las cosas que están ocurriendo en el presente, pues están muy bien traídas, porque cuando uno llega a Shanghái y se encuentra que enfrente de esa isla, con los edificios más modernos, más arquitectónicos y más importantes, nos aparece esta figura que es bastante, no sé, parece una escultura del siglo XIX, con una niña que se está mirando a sí misma en ese patio, pues me parece que era bastante representativa de esta idea donde se congela, ¿no?, esta imagen, ¿no?, de alguien que se mira a sí mismo, ¿no?, a través de estos móviles. Bueno, la cuestión es que cuando se hace de noche en Shanghái, de repente empiezan a utilizar los edificios como pantallas, ¿no?, o empiezan a utilizar, aquí vemos estos 4 edificios principales, ¿no?, este que es como una especie de antena que parece una brocheta, este que es el monumento a los caídos del Partido Comunista, que es rojo, aquel otro edificio, ese que es uno de los edificios más altos de China, y en esa proyección nos aparece ese mensaje, ¿no? Somos pioneros en las nuevas tendencias, ¿no? Somos pioneros en estos nuevos avances. Claro, lo que uno se encuentra es una ciudad iluminada, todo lleno de turistas, ese puente es el lugar donde las parejas deciden irse a hacerse las fotos de matrimonio, y es una situación un poco desconcertante ver cómo China, que es el paradigma de la copia, ¿verdad?, esto que salía ahora de lo auténtico y la copia, ahora veremos que va a ser algo fundamental cuando hablemos de inteligencia artificial, pero con la sensación de que estamos en algo nuevo, ¿no?, o que somos pioneros de algo nuevo. Bueno, el caso es que Daniel Andújar, que ya me voy a centrar en este proyecto titulado Hack the Museum, el Museo del Pueblo, tiene que ver con Daniel García Andújar, aparte de tener esta parte tecnológica o de tener esta parte de utilización de inteligencia artificial, etcétera, ya veremos que lo va a hacer de diferentes maneras, es alguien que está también preocupado por la historia, está también preocupado por la situación del arte dentro de las sociedades contemporáneas, y se le va a ocurrir hacer un proyecto que tiene que ver con hackear el museo, ¿no? ¿Qué quiere decir hackear el museo?, ¿no? Porque cuando uno entra en un museo, descarga sus archivos y eso lo utiliza para hacer reproducciones exactas de las dimensiones de obras de arte que es imposible que alguna vez estuvieran juntas, ¿no?, porque ya veis que son pues, el Carlos V de Tiziano, el Jardín de las Delicias, la danza de Matisse, que si Frangélico, etc. Este proyecto de Daniel está inspirado sobre todo en la salida de los museos, de la salida de las obras del Museo del Prado, ¿no?, con motivo de la Guerra Civil. Ya sabemos que salieron las obras de una manera muy complicada, que tuvieron que ir hacia Suiza, que cuando estas obras se expusieron en Suiza fue cuando los europeos empezaron a reconocer ¿a quién? A Velázquez. ¿Por qué? Porque para conocer a estos pintores tradicionalmente había que ir al Prado, había que ir a un museo, había que viajar, ¿no? Claro, la sensación que produce de repente saber que estamos ante copias, porque estas copias no invalidan el original. Estas copias no quieren ponerse en lugar de las obras auténticas, sino que forman parte de un repertorio que ya desde la República se utilizó para dar a conocer en pueblos o en lugares alejados a personas que nunca habían ido a un museo que conocieran algo de estas obras, ¿no? Es conocido el tema a través de Josep Renau, a través de Lorca, a través de La Barraca, a través de todos estos intentos que había de hacer que el arte saliera de un campo estricto de los museos y que pudiera darse a conocer, ¿no?, a la gente, ¿no? Este edificio es el Centro del Carmen, un edificio bastante importante, hecho a la misma vez que el Museo del Prado, que es un edificio muy grande, que tiene una galería enorme, y ahí Daniel va a hacer una exposición hace ya algunos años donde va a colocar estas imágenes, ¿no?, que ya os digo que uno la ve de lejos y no sabe distinguir bien si esto es original o si esto es auténtico. Esto a mí me ha pasado, ¿eh? Quiero decir que sabemos que son copias, sabemos que no son auténticas, pero siguen manteniendo un poder. Y esto yo creo que sí que es importante. La primera vez que se hizo esta salida de los cuadros fue aquí en Barcelona, con motivo de una exposición que Daniel tuvo que hacer hizo en la Virreina,
titulada El tercer estado, donde hacía referencia a esta situación piramidal del tercer estado, del conocimiento de la información, quién tiene la información, cómo se maneja, cómo se interpreta, pero el asunto era que había que sacar los cuadros del depósito o el almacén donde estaban para, ayudados de la gente, transportarlos, ¿no?, para llevarlos a la sala de exposiciones y allí ya disponerlos, ¿no? Esta performance, esta acción, pues invitaba también a que los espectadores o a que la gente, el pueblo, por llamarlo así, de esa manera, pues estuviera también ayudando o estuviera también compartiendo, ¿no?, esta idea de que la copia puede tener también un valor. Cuando uno va a una iglesia y ve a una persona que está rezando a la Virgen y le da un beso a una estampa, pues ya sabemos que es una copia, pero tú tienes comunicación directa con la Virgen. Esto sí que es importante porque yo vi aquí en la boquería, cuando íbamos paseando con esto, pasó el cuadro de Carlos V y yo vi a gente que de repente se arrodilló en el suelo. Decía, pero este cuadro, y se arrodillaron, ¿no? Entonces, digamos que, aunque sabemos que son copias, tienen poder. Todo el mundo tuvo en una época un póster de Van Gogh, un póster del Guernica. Quiero decir que las obras al final pasan de ser de ese espacio tan material a también formar parte de nuestra propia configuración mental, sentimental, experimental, de nuestra propia vida, ¿no? Claro, esta idea, cuando llegaron los cuadros a la Virreina, pues Daniel García Andújar, ¿para qué utilizó la inteligencia artificial? Pues, por ejemplo, en el centro aparecen esas extrañas cajas, ¿no?, que son las cajas donde se resguardan las esculturas, ¿verdad? Entonces él utilizó la inteligencia artificial para copiar modelos a través de otros hackers que hay internacionales, fueron hackeando todas estas esculturas, luego entre ellos se pasan los archivos y luego ya cada uno hace lo que puede con ellas. Y lo que hizo Daniel fue reproducir muchas de las piezas que en el Museo Arqueológico en Grecia, en Atenas, formaban parte, digamos, de la imagen de Grecia, ¿no?, de las obras importantes, ¿no?, que se conservan de Grecia, pero también para mezclarlas con otro tipo de temáticas contemporáneas, donde a lo mejor nos aparecía una escultura de una persona transexual, o a lo mejor nos aparecían obras que no tenían mucho que ver porque es un caballo griego, pero también había figuras que tenían que ver con el estado de las esculturas o de las pinturas en el Museo del Prado, pero la aplicación de la inteligencia artificial y de este tipo de códigos y de este tipo de experiencias, pues le llevó también a hacer este tipo de reconstrucciones, ¿no? Lo hizo en colaboración con el Museo Arqueológico de Atenas, dentro de la Documenta de Kassel, que es uno de los eventos más importantes del arte contemporáneo. Y claro, lo curioso para mí, o lo que yo quería dejar caer, es cómo podemos aplicar la inteligencia artificial de un modo creativo, de un modo histórico, de un modo de reconstrucción o de restauración. Es decir, que no tienen tanto que ver con la propia creatividad en sí, ¿verdad? Porque yo no sé si un fotógrafo, una persona que se dedica a la fotografía, si le quito el PowerPoint, o sea, si le quito el Photoshop o si le quito la propia máquina, o cambiamos algo, ¿verdad? Porque la fotografía sabemos que es totalmente hecha también por máquinas y tampoco pasa absolutamente nada, ¿no? Es más, el tipo de esfuerzo o el tipo de trabajos de Daniel García Andújar tiene mucho más que ver con diluir la idea del autor y transformarlo en una obra que sea más colectiva, que sea más participativa, etcétera, ¿no? Claro, esta idea donde las personas pueden llevar en una especie de desfile o de performance, ¿no?, a lo largo de una ciudad, ¿no?, este tipo de obras para que sean vistas, ¿no?, pues comenzó en Barcelona, después tuvo también se me ha olvidado comentar una cosa. El día que se inauguró esta exposición fue el día que empezó iba a decir el encierro, ¿cómo se llama? El confinamiento. Y esta exposición estuvo puesta, por así decir, durante 2 años sin que nadie pudiera verla. Porque estábamos en casa, ¿verdad? Cosas curiosas, ¿verdad? Entonces, claro, cuando los cuadros salen, ya nos salimos de la pandemia y todos queremos ir a la calle, todos queremos tocar los cuadros, ¿no? Tocar un cuadro, tocar la pintura. La pintura no se toca, pero las copias sí. Las copias las puedes rezar, las copias las puedes mover, las copias las puedes romper y hacer otra. Es decir, que también esta idea de copia plantea una serie de cuestiones que van más allá de lo que es una obra de arte y que se enfrentan también a ese mundo ideal, muchas veces, ¿no?, al que corresponde también el arte, ¿no? Es decir, yo no sé si la gente ha visto alguna vez los fusilamientos de Goya o si ha visto el Rey de Tiziano o ha visto las Meninas, pero digamos que esta aproximación somos conscientes perfectamente de que es una ficción, pero nos agrada, ¿no?, nos gusta, ¿no? Claro, es muy diferente ver estas obras en un espacio como la Virreina, donde no se pudo verlo
cerca del Botafumeiro, ahí en Santiago de Compostela, en una ciudad, vamos a decir, más románico-gótica o así, y de repente vemos que esta idea también se la va a llevar al campo, ¿no? Que era precisamente el origen, ¿no? de estos intentos, ¿no? que hubo de presentar el arte a las personas que a lo mejor no estaban cerca del Museo del Prado, o que a lo mejor no tenían un acceso a las bibliotecas, o que a lo mejor no tenían un contacto cultural de ese modo, ¿no? Bueno, Daniel Andújar se llevó este proyecto a su pueblo, como el que dice, ¿no? Y claro, también resulta bastante extraño ver cómo los cuadros de Matisse pueden avanzar por un campo de alcachofas, ¿no? Es decir, que también esta idea donde las obras de arte se convierten en una cosa participativa, donde además tenemos una banda de música, donde además la gente va llevando los cuadros, la gente no tiene ni idea de quién es Matisse probablemente, pero esta idea no va más allá de pensar que la inteligencia artificial solamente la tenemos que aplicar en unos modelos futuristas, hablo dentro del mundo de la imagen del arte contemporáneo, ¿no? Y es más, es que este tipo de utilización de la inteligencia artificial a lo mejor puede servir también mucho para la restauración. Ya sabemos que son copias, pero yo os pongo una copia de la Dama de Elche, a lo mejor algún experto lo sabe distinguir, pero yo personalmente no. Y a lo mejor pueden ser buenas herramientas para utilizar la inteligencia artificial desde el arte, ¿no? Es decir, que cuando vemos a la gente que va con su Dama de Elche en una zona muy cercana donde se descubrió la Dama de Elche, pues bueno, tiene ese componente histórico, anecdótico, pero también nos está mostrando que la inteligencia artificial se puede utilizar para repetir copias de pinturas que a lo mejor estén deterioradas, para utilizarlas para hacer reconstrucciones, es decir, para otros usos que están más cerca quizá de la historia del arte que de la propia creación artística, pero donde todo va a confluir, ¿no? La última vez que va a mostrar estas obras ha sido recientemente en una exposición que se está realizando actualmente en otra iglesia desacralizada, la Sala de las Verónicas, que está en Murcia, donde va a disponer todos estos cuadros, ¿no? Todos estos cuadros esa pared no sé si mide 10 metros, una cosa así. O sea, que son los cuadros, tenemos que tener en cuenta que tienen las mismas dimensiones, ¿no? que los originales, ¿no? Claro, cuando fuimos allí a Shanghái a hacer esta acción y hacer unos talleres con los estudiantes y hablar de este tipo de cuestiones, lo primero que se planteaba era que lo bueno de esto era que se pueden mezclar obras. Que tú puedes poner el cuadrado negro de Malevich, que es una especie de metáfora del apagón, ahora que estamos con el apagón, mezclado con las meninas, porque eso era lo que pretendía ese cuadrado negro, ¿verdad? Es decir, que también podemos... Esto le encantaría a Avi Warburg, ¿no? Avi Warburg ya sabéis que es este historiador, ¿no? Que de repente va a descubrir que imágenes que nadie había visto, pero lo más curioso de Avi Warburg es que a él las obras en sí le encantaban, pero a él lo que le interesaban eran las diapositivas, a él lo que le interesaba era hacer paneles, a él lo que le interesaba era mezclar imágenes, que eran copias, ¿no? Tenía fotógrafos por toda Europa haciendo fotos en ruinas. Hay una muy curiosa que tiene una foto dedicada a la portada de la Casa Gralla, ya sabéis, esa casa desaparecida que está ahora en el edificio de Prosegur de Hospitalet, y tenemos esas fotos, tenemos esas imágenes, no tenemos el original ha desaparecido. Entonces, bueno, simplemente quería señalar que la aplicación de inteligencia artificial a la repetición de cuadros como una cuestión técnica, pues es algo que podríamos decir, bueno, para eso no necesitábamos la inteligencia artificial. Efectivamente, pero lo importante de esto no es solamente que nosotros le demos a un botón, le demos unos datos y nos produzca un producto, por así decir, ¿no? O una obra, sino que también esto plantea muchas cuestiones a un nivel histórico, ¿no? Porque al final nosotros podemos hacer una historia del arte también que sea una historia del arte de la copia, o que sea una historia de cómo podemos mezclar cosas, ¿no? Y ver nuevos significados, ¿no? Cuando nosotros fuimos a China y de repente nos encontramos, hicimos esta performance con los estudiantes, con profesores, con personas, y uno ve en China el interés que tienen estas personas que no saben ni quién es Velázquez, ni quién es Goya, ni tienen una noción muy precisa, porque tampoco son estudiantes de historia del arte, de estas obras, pero de repente hay una especie de asunción de que tenemos muchas más cosas en común que lo que pensamos que nos diferencia. Y cuando encontramos en un país como China, que es un país dedicado en gran medida a ese conflicto de la autenticidad y de la copia, ¿no? Y vemos que de repente en ese mundo pues podemos atravesar con estos cuadros, ¿no? Aunque nos encontremos ese mundo también un poco kitsch de los caramelos y demás, nos damos cuenta también de la importancia que tiene esta idea de, no sé si decirlo como tocar la pintura,
¿no? Pero sí transportarla, sí llevarla, airearla. Porque claro, también lo que nos plantean este tipo de obras que recogen obras anteriores, ¿no? Es muy curioso que el Museo del Prado, cuando se enteró que Daniel estaba haciendo este proyecto, cogió el Museo del Prado y dijo, pues entonces nosotros también. Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho unas reproducciones, se han ido a Paiporta y allí las han ido poniendo, ¿no?, por diferentes barrios, ¿no?, de esas zonas, ¿no? No sé si es el mismo ejemplo, porque aquí el ejemplo no es la importancia que pueda tener una pintura de Goya. Y luego otra cosa que os tengo que decir. En China, yo no sé cómo trabajan, pero estos cuadros son, de lejos, bien iluminados. Parecen que son los cuadros auténticos. Yo sé que decir esto es muy fuerte, pero esto es una realidad. Entonces, quiero decir que, por otro lado, también nos puede ayudar a perder un poco el miedo y decir, bueno, ¿qué tienen que decirnos estas pinturas a nosotros hoy? ¿No? Porque Goya está claro que es un artista pues, que se seguirá influyendo, etcétera, pero que quizá también nos acerque a otro tipo de obras, a buscar una nueva relación con las obras, etcétera, ¿no? Claro, cuando estábamos haciendo este paseo y nos encontramos a esta chica que está como en el recodo del camino, como en el propio cuadro de Van Gogh que sostiene, ¿verdad?, mirando el móvil, estamos ante este asunto, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros volver a reconciliarnos con el arte, pero no a través de la pantalla? Yo, como profesor, estoy harto del PowerPoint. Estoy harto de poner imágenes de cuadros que están sacados de dimensión o que no tienen el color adecuado o que provoca errores, porque esta idea de que todo está en una pantalla, eso es demasiado frágil, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si esto va a querer decir o tiene que ver con que tengamos que recuperar una cierta materialidad. Yo no sé si al final las cosas de la inteligencia artificial se queda en algo como, bueno, pues como Internet, flotante, líquido, que no se sabe muy bien en dónde está, pero lo que sí que tenemos que entender es que esto es así, o sea, esto ya no tiene vuelta atrás, quiero decir, ¿no? Los intentos que ha habido dentro del arte contemporáneo para utilizar la inteligencia artificial, sobre todo estuvieron vinculados, pues, por ejemplo, con los bitcoins, con cuestiones externas al propio arte en teoría, ¿no?, que tiene que ver más con la especulación o que tiene que ver más con la economía, ¿no? Y claro, eso también nos puede dar problemas. Cuando fuimos a hacer el final de este trayecto, de esta parada, de este desfile, para ir a situar los cuadros dentro de la biblioteca de la Universidad Duke, hubo este momento, ¿no?, un momento mágico, ¿no? Este niño, bueno, me interesa también señalar a esta persona que sigue con su móvil, pasando olímpicamente todo lo que ocurre allí, seguro que se puede casi hasta leer lo que está diciendo, pero está en chino. Y me pareció muy importante que mientras estábamos haciendo todo este desfile, que allí había a lo mejor 50, 100 personas, llegó este niño y dijo, ¿puedo participar? Por supuesto. Era el hijo de una profesora de allí. Y dijo, pero yo vengo con mi cuadro. Y digo, ¿cómo? Me dice, sí, lo he pintado yo. Digo, ole, va a ser el primer cuadro original que hay aquí, ¿no? Y al final hicimos el desfile y cuando acabó el desfile llegó el niño y dijo, este cuadro os lo regalo porque merece que esté al lado de estas pinturas que habéis traído. Y regaló el cuadro, y allí se quedó. Era el único cuadro original. ¿Con esto qué quiero decir? Que muchas veces, como en este proyecto que va a hacer Daniel García Andújar con unos estudiantes en el Banco de España de Tarragona, un edificio que estaba medio abandonado, no que lo ocuparan, pero estaba medio abandonado, y con una serie de estudiantes allí van a hacer esta acción que simplemente consistía en hacer una lona, una serie de lonas, ¿no? Si os fijáis aquí, sin ceros y unos, ¿no?, como una especie de lenguaje binario, pero donde lo importante era cómo podemos nosotros utilizar la inteligencia artificial de una manera actual, moderna, contemporánea, etcétera, pero sin perder de vista el carácter también social, comunitario, performativo, pedagógico, que también puede ser una buena estrategia, ¿no?, o pueden ser unas buenas categorías, ¿no?, para seguir utilizando la inteligencia artificial. En fin, ya termino. Cuando estábamos saliendo de Shanghái, o cuando estábamos haciendo esa foto, ¿no?, a esa niña que va con el móvil mirándose esa escultura de bronce, ¿no?, o sea, esculturas de verdad, ¿no? Me encuentro con esta chica que estaba pintando alegremente, ¿no?, por la noche, o sea, ahí cayendo la noche, ¿no?, todo ese panorama, ¿no? Y sigue con un móvil, escuchando música probablemente, y pintando acuarelas. Yo no sé si estaba pintando los propios edificios de la modernidad, pero también me daba una clave, que es pensar hasta qué punto la creatividad también necesitamos hacerla cada uno. Nosotros nos podemos ayudar de acuarelas, de témpera, de óleo, de temple al huevo, de, qué sé yo, de la inteligencia artificial, de Internet, de cualquier cosa, pero al final
¿Es necesario que el arte de algún modo vuelva a ser algo más material? Porque, claro, hemos pasado una época desde los años 60 donde el arte se desmaterializa, ¿no? Donde el arte se esfuma, o donde el arte ya no es como era. Pero ¿qué ocurre ahora cuando nosotros empezamos a ver que todas esas obras que utilizan la inteligencia artificial como una mera combinatoria de repertorios, de imágenes, de palabras o de lo que sea, nos puede seguir ayudando para contribuir a esta especie de descubrimiento de lo nuevo, ¿no? A esta experiencia de lo nuevo? ¿Cómo podemos nosotros seguir entendiendo que el arte se puede convertir también en una herramienta perfecta para la inteligencia artificial, pero sin perder de vista también que todas estas experiencias de lo nuevo hoy son muy nuevas, pero como decíamos antes, esto va a tener unos cambios muy fuertes. Eso va a cambiar en nuestra recepción o en nuestra interpretación del arte, de la música, de la poesía, de la literatura, etcétera. Porque me imagino que para una persona que es paleógrafa y que de repente le llega una inteligencia artificial y le descubre el significado de unos papiros, pues eso me parece que es bastante interesante, ¿verdad? Entonces, al final, todos los debates que tienen que ver con la creatividad de la inteligencia artificial creo que dependen todavía de los artistas, de cada artista. Y cada artista va a utilizar estas herramientas como le ayuden a conseguir su trabajo final. Yo no sé si ahora mismo, dentro de las humanidades, no lo sé, pero dentro de la literatura, si una máquina me puede hacer los textos mejor que yo, pues ¿qué voy a hacer? Estoy seguro de que, no sé, igual que ahora estamos con los exámenes o con los TFLs, etcétera, quizá utilicen los estudiantes herramientas de inteligencia artificial y también los profesores pueden corregir con inteligencia artificial. Un informe hecho bien por una inteligencia artificial es muy importante. Entonces quiero decir que al final, como todo, pues depende del uso que se hagan de las cosas, ¿no? Y al final yo creo que el arte es precisamente uno de los lugares donde mejor se pueden aprovechar todas estas tecnologías y todas estas cuestiones que hoy nos parecen nuevas porque aún no hemos descubierto quizá las posibilidades que tenemos, porque como decíamos antes, el desarrollo va a ser exponencial. Yo no sé si va a surgir un nuevo Mozart o si va a surgir un nuevo Velázquez. No sé tampoco si es necesario, ¿verdad? Yo lo que sí que creo es que el arte debe aprovechar todas estas estrategias, todas estas herramientas para configurar pues, una situación donde las artes o las humanidades pues, sigan todavía estando presentes o sigan todavía descubriendo o creando estas cosas que hoy nos parecen nuevas, pero que seguramente dentro de 10 años serán cosas totalmente habituales y de las cuales ya a lo mejor ni tenemos que hablar de ellas, ¿no? Como el caso de Internet, etcétera. En fin, muchas gracias. Pues hacemos unas preguntas a Rafael y a José Luis un poco juntas para resumir, ¿no? Tú has mencionado muchas de las palabras clave que hablamos desde el principio, ¿no? Entonces, la cuestión de la autenticidad, pero también de la materialidad que mencionó María al principio, ¿no? La materia prima. Necesitamos como artistas o como inteligencia artificial alguna materia prima y también de lo áptico, ¿no? Que a veces olvidamos también en el mundo académico un poco, ¿no? Que no somos solo cabezas flotantes, pero que somos cuerpos, ¿no? Entonces, también en los museos tradicionales, ¿no? Donde no se puede tocar las obras, olvidamos que son obras sensoriales, ¿no? Que están hechos con texturas y con efectos que seducen para tocarlas y tal vez incluso hacer otras cosas con las obras, ¿no? Entonces, hicimos un pequeño experimento con mis alumnas en Alemania hace una semana, donde nos pidieron de sentarnos en el museo y cerrar los ojos y de viajar a través de la obra, a través de todos los sentidos. Pues estuvimos al lado de la obra, no la tocamos, estuvimos muy buenos, no nos echaron de los museos, pero podíamos imaginar qué fuera el sabor de esta obra, qué es el olor cuando pones la nariz muy, muy, muy cerca. Pues rompiendo ese tabú a través de la imaginación y la obra se transformó totalmente porque ya no la veíamos solo a través del ojo, ¿no? Entonces tú estás también hablando sobre la idea de romper, ¿no? Romper esta pared entre nosotros como espectadores y la obra, ¿no? Y de experimentarla de una manera más corporal y también fuera de las instituciones, fuera del esnobismo que existe en muchos museos y de sacarlo en la calle, ¿no? Y entonces esta idea de la corporalidad es una cosa que en la inteligencia artificial es una cosa paradójica, ¿no? Porque hay artistas que
entrenan a robots. Había la artista Su Guanchong aquí en el Design Hub hace unos meses que ha entrenado a pequeños robots de pintar con ella. Pues es una cosa muy áptica y los robots están programados a través de datos de satélites, pero también entrenados a través de sus dibujos anteriores. Entonces está en un diálogo con su misma, pero también con las redes digitales que existen en el mundo y todos tienen un pincel, ¿no? Pues es muy, muy áptico y a la vez muy digital. Es decir, que gracias por decirlo, que una cosa está vinculada con la inteligencia artificial no quiere decir que tiene que ser a través de una pantalla o que tiene que ser experimentada solo a través de los ojos, ¿no? Que puede ser a través de los oídos, a través de todo. Pero ya que estamos buscando un poco también aquí las fronteras del posible, ¿no? Una de esas fronteras es la corporalidad, ¿no? De salir fuera de la pantalla. Pero también es un poco espantoso, ¿no? Cuando la inteligencia artificial no está restringida a pantallas, pero está por todas partes, estamos empapados, ¿no? No podemos escapar, ¿no? Pues también crea un poco de miedo, ¿no? A veces. También me interesa lo no posible de la inteligencia artificial y quiero decir que la idea de utilizar un generador de imágenes que puede producirte todo así es, ¿no? Flipa un poco, ¿no? Y también se puede ver, ¿no? En el festival de aquí, ¿no? Que es increíble que se puede conseguir con, ¿no? Muy pocos prompts, pero a la vez también hay las limitaciones, ¿no? Y las limitaciones a veces son escondidas pues, dentro de este mar de posibilidades enormes. Y me gustaría preguntar a vosotros, a Rafael y a José Luis, de comentar sobre esto, que a veces esto puede también funcionar como una cortina de humo, ¿no? Que yo puedo crear todo a través de este generador de imágenes, con DALL-E o con Midjourney. Pero olvidamos que, por ejemplo, muchos de estos programas solo permiten un prompt. Entonces no puedes ajustar y hacer otros cambios. Lo que te escupe, ¿no? Para ponerlo brutalmente, el programa es lo con que tienes que quedarte, ¿no? Esto es producto, ya está. La otra cosa es que muchos de estos tienen cosas escondidas de tabús, ¿no? Pues no se puede hacer cosas satíricas de figuras que existen, no se puede utilizar violencia, aunque hay hacking, ¿no? Se pone salsa strawberry sauce, ¿no? Pues un poco de salsa de maducha. Me encanta la palabra en catalán que se puede utilizar esta, ¿no? Y de repente puedes crear una imagen violenta, pero el programa no se entera porque piensa, no, es una salsa de fresa, ¿no? Pues no es sangre, por ejemplo, ¿no? No se puede poner imágenes sexuales, entonces el pudor de estos programas es mucho más elevado que el pudor de los museos, ¿no? Entonces el espacio público tiene mucho menos pudor que los programas. Y además, la cosa que para mí particularmente es espantosa es que leí una entrevista en que dicen que básicamente Midjourney es incapaz de crear una imagen mala. Es decir, que pones algún prompt y siempre sale una imagen exitosa porque es parte del, ¿no? concepto comercial de estas plataformas. Y si el prompt no es suficiente bueno, hay muchos prompts escondidos que el usuario no ve, que se añaden para producir esta imagen. Entonces, no hay fricción, no hay imperfección, pero sí hay muchos tabúes, ¿no? Entonces, se recortan muchos aspectos de la creación artística, pero no lo vemos porque estamos estupefactos por lo que es posible, ¿no? Entonces, ¿podéis comentar un poco sobre estos límites escondidos a la creatividad? Bueno, yo personalmente ya te digo que yo no utilizo mucho la inteligencia artificial porque no la utilizo, pero no porque yo esté en contra. Y creo que es igual de útil que cualquier otra herramienta, ¿no? Entonces, a mí la palabra creatividad también me da problemas, ¿eh? Porque esta idea de que tenemos que ser todos positivos, tenemos que ser todos muy creativos, etcétera, pues también es una situación un poco extraña. También hay otro punto que tiene que ver con esta creación de imágenes, ¿no? Pero es que el arte no es solo creación de imágenes y además, a lo mejor me pongo un poco radical, pero yo diría que ni la pintura es una imagen. La imagen es una construcción mental, si quieres. Entonces, claro, esta idea donde yo le digo a una máquina que me haga una imagen y va y me la hace, al final son demasiadas imágenes. Entonces la imagen creo que también pierde su sentido, no su sentido, pero sí que pierde los valores que tenía en otra época. Yo he puesto el ejemplo de una iglesia porque dentro de esta idea de la imagen, ¿no? Pues es normal que la gente hable a una madera o que la gente hable a una imagen o que la gente hable a algo material que de repente tiene una espiritualidad o tiene algo así, pero realmente yo no sé hasta qué punto
esa aparición de tantas imágenes lleva a que hayamos olvidado cómo hacer una, ¿no? o cómo se produce esa sensación. Los límites, viendo solamente lo de Daniel García Andújar, están muy claros. Hay límites legales, porque tú porque vas a utilizar una imagen y luego además... O sea, ¿quién tiene la propiedad de esas imágenes? Él te dice, no, yo lo único que he hecho ha sido descargarme los archivos que están en la página del Museo del Prado. Luego hay otras obras más complicadas porque las han escaneado de maneras un poco underground. Bueno, esto ya son problemas legales que yo ahí ni entro ni salgo, quiero decir. Pero son unos problemas... Bueno, el Museo del Prado, cuando vio que Daniel había hecho esto, fue cuando empezó ellos a copiar a Daniel. Yo no sé si se puede decir esto así, pero antes no se les había ocurrido. Te lo venden como póster. No puedes hacer fotos en el Prado, pero puedes ir a comprar la postal, ¿no? Entonces, estas maneras que muchas veces también los artistas tienen para romper fronteras o para romper límites, son muy típicos de las estrategias de las artes actuales, ¿no? Que no parezca arte, que pase desapercibido, que de repente tú no te des cuenta. Tú te crees que el desfile es que lo importante es el cuadro de las meninas, pero lo importante es la colectividad, o lo importante es la comunidad, lo importante es la performance. Es otra cosa. Y tampoco sé si él se lucra, quiero decir, con estos asuntos. Entonces, también creo que es muy bueno porque ayuda también a desacralizar a las obras, ¿no? Ayuda también a que tú, por ejemplo, puedas tener... Yo no sé si habéis entrado a la página del Museo del Prado, pero la página del Museo del Prado se ve las exposiciones mejor que en el Museo del Prado, porque está lleno de gente. Sí, es increíble. O sea, uno puede ampliar un zoom y ver el último detalle de un cuadro sin sombras, sin luces, sin gente, etcétera. Quiero decir que esas estrategias de los museos, etcétera, también me parecen interesantes, ¿no? Pero al final me queda también la sensación de saber, por ejemplo, yo he tenido la suerte de estar viéndome las películas del Rein y muchas veces hemos organizado con un grupo de estudiantes pues una selección de películas y cada uno ha elegido diferentes. No ha habido un quórum. Entonces, muchas veces también esa presencia que tiene el espectador, que tiene como algo creador o como algo... Sé que es un viejo sueño, pero es cierto que ese entender la interactividad como nuevas formas de interpretar, como nuevas formas de revitalizar las obras de arte, que no son simplemente que vayamos al Manac para ver un cuadro de Zurbarán. Es que saber también qué nos quieren decir a nosotros hoy ese tipo de pinturas, ¿no? O las pinturas de Sant Cugat en una olla, o el románico, lo que queráis, ¿no? Entonces, claro, yo creo que sí que es importante que se puede aplicar la inteligencia artificial a muchas cuestiones que tienen que ver con el arte, no solamente con la creatividad, la restauración, etcétera. Y yo creo que esos límites pues, también tendrán que ver cómo son, porque si yo me voy al ChatGPT y le digo... Quiero que me escribas un cuento como lo escribe Clarice Lispector. Pues lo que salga va a ser un pastiche, aunque esté bien, ¿eh? Entonces, claro, esa historia donde el autor o la autora vuelve a quedar en entredicho o vuelve... No sé, ahora nos quejamos de la inteligencia artificial, antes nos quejábamos de la Wikipedia, pero yo estudié leyendo enciclopedias cuando eras un niño. O sea, el proceso que ha habido de conocimiento... también ha sido muy fuerte con estas técnicas. Para mí lo más importante es, por ejemplo, todo el acceso que tenemos a libros, por ejemplo, ahora. Después de que Google nos haya digitalizado todos los libros del universo, gratis, se lo hemos dado todo, ¿no? Pues yo creo que eso también tiene su parte buena y tiene sus límites. Yo, si los autores se quejan de que no les reconocen su autoría, pues tenemos un problema, ¿no? En fin, pero es un problema que va también con la literatura actual. Sí. Es el problema de la copia y la autenticidad, ¿no? Rafael, ¿tú te quejas mucho o eres más entusiástico? ¿Qué tal la situación en tu propio trabajo? Yo creo que una de las limitaciones más peligrosas son los sesgos que se añaden en un sistema de inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial, como todo el mundo sabe, aprenden de datos. Y tú depende qué datos le proporciones, pues entonces va a tener sesgos de un tipo o de otro, como los humanos. Nuestras experiencias nos van haciendo así. Entonces, por ejemplo, en música, es muy claro, si tú vas a un sistema de generación automática de música,
y le pides que te genere una canción pop de los 90, sale algo bastante parecido a una canción pop de los 90. Le preguntas que te haga una pieza de cantos tibetanos con una mezcla con instrumentos no convencionales o con flauta y con congas, sale algo que ni tiene congas, ni tiene nada de cosas tibetanas, ni nada. Entonces, el problema es que dependiendo de los datos que se hayan puesto, las salidas pueden ser de un tipo o de otro. Y que te salga una pieza que no haga ningún sentido musical, no pasa nada, pero el problema es que estos sistemas nos afectan a todos. No te dan una hipoteca, porque le picas, le dice que no, porque estás sesgado completamente, o no te dan el trabajo por ser mujer, o sea, hay menos currículums de mujeres, entonces ha habido sistemas que niegan solamente exactamente las mismas calificaciones, una mujer se lo niega. O sea, esto es una limitación brutal y peligrosísima. Entonces, en el arte tal vez no es tan crucial, aunque sí es un problema, pero en la vida real es un problema serio. Es muy interesante si hablamos de los sesgos. Si hablamos de los sesgos, normalmente pensaríamos tal vez en el ámbito político, el ámbito de distorsión, de disinformation, ¿no? de los peligros de la inteligencia artificial, lo que comentaste, ¿no? que decisiones que afectan a la gente en el mundo real están producidas sobre bases de datos sesgados, ¿no? que crean decisiones que afectan a la vida de la gente. En el arte un poco igual, ¿no? que pides a la inteligencia artificial de generar un médico, es siempre un hombre blanco, ¿no? Entonces, estos sesgos retroalimentan otra vez los sesgos a nuestra sociedad y se refuerzan, ¿no? Pero, ¿qué tal con los sesgos en la música? Porque lo que comentaste sobre lo tibetano y las congas, nuestra mezcla fusion, se podría pensar qué guay, ¿no? Puedes probar cualquier combinación, ¿no? Como un cocinero que cocina de cosas japonesas y catalanas a la vez, por ejemplo. Sí. Pues parece guay, ¿no? Pero hay sesgos ahí peligrosos también dentro de la música. Bueno, el sesgo, por ejemplo, al generar música automáticamente con sistemas de inteligencia artificial, hay un sesgo a hacerlo de la música western. O sea, la parte de músicas de tradiciones menos comunes, de la India, música china, eso está como muy mal representado. Uno puede pensar, esto es muy fácil de verlo porque tú puedes conceptualizarlo, tú vas dando datos y te van llenando un espacio, así haz de cuenta que esta canción está aquí, es un pop. Si otra pop está cerca porque se parecen. Le doy algo tibetano y está lejísimos porque no se parecen. Entonces pone estas canciones en ese lugar. Y cuando tú le pides algo, por ejemplo, en medio, entonces lo que hace es que interpola lo que sabe de aquí con lo que sabe de allá y te genera algo nuevo. Bueno, algo que no estaba en los datos iniciales. El problema es que si está muy lejos de lo que sea, te genera cualquier cosa. Entonces, por lo tanto, todos estos sistemas están muy, muy encaminados a los datos con los que se han entrenado, que son normalmente, por ejemplo, en la música western o occidental. Sí. Cuando uno genera estas canciones, esta música, ¿se genera también el sonido? ¿El sonido de una producción o el sonido...? Sí, exacto. Todo eso. Bueno, es que ahorita iba a hablar un poco de eso, pero los sistemas de música, o sea, la música con la inteligencia artificial es las relaciones desde que empezó la inteligencia artificial. O sea, desde 1950, el primer ordenador se usó para componer música. Pero los sistemas de inteligencia artificial antiguamente estaban basados en reglas. La música tiene reglas, la literatura tiene reglas. Entonces, seguía estas reglas y ya está. Ahora, eso seguía las reglas que el programador le daba. Lo que ha cambiado hace ya 30 años o así, con aprendizaje automático, machine learning, lo que hace es que en lugar de que tú le das reglas, le das datos y él extrae las reglas automáticamente. Entonces, si tú le pasas audios, va a extraer todo lo que pueda de las propiedades del audio. Si tú le pusiste reverb, te va a generar cosas con reverb. Si lo que le pongas, lo usa como una característica para aprender y luego generar cosas semejantes. Es que yo creo que eso, tampoco es por ponerme muy purista, pero sí que noto que hay una diferencia que ponerte un disco y escuchar la misma canción en el Spotify. No porque yo me ponga pasatista, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que no son iguales. Entonces no sé si también las formas de escuchar no son las mismas ahora que antes, ahora que se ha muerto Brian Wilson de los Beach Boys, pues no sé si se pueden hacer canciones como esas
Sí. A veces se pueden también... Sí, se puede. Por eso se digitalizan y se vuelven a remasterizar, digamos. Sí, sí. Entonces yo creo que no solamente, es lo mismo que hablábamos antes, no solamente un nivel creativo, es a un nivel de conservación a lo mejor, o de muchísimas cosas. O de revivir personas muertas, porque sí, o sea, puedes hacer, sintetizar cosas, nuevas piezas que ni compuso ni cantó un músico que ya no está. Sí, pues muy bien. Que también es una pregunta muy importante, ¿no? Sobre qué limpio son las cosas, ¿no? Pues se podría definir de una manera que esta música muy limpia, que no tiene el ruido de la producción, ni el ruido de reproducirlo, ¿no? El ruido de un gramófono, ¿no? Es muy diferente que el ruido de un MP3 player, ¿no? Por ejemplo, pero también el ruido de la producción, que también lo hace muy romántico a veces, ¿no? Si escuchas las sesiones originales de grabación y oyes algún ruido en el fondo del estudio, esto todo añade capas ápticas, ¿no? Que también más corporales, más reales, que en el universo hiperlimpio, ¿no? de la inteligencia artificial tal vez no existen. Pero aún así, lo que veo es que tú aún abordas, si lo puedo interpretar de esta manera, estas nuevas herramientas de un sitio de curiosidad y excitación, aunque estás consciente, ¿no? De los sesgos, como has mencionado, de eurocentristas que pueden recurrir y reforzar, ¿no? Básicamente en una época de innovación, sentimientos y ideas retro, ¿no? Que la música principal es la música occidental y el resto es world music, por ejemplo, ¿no? Pero ¿dónde tú ves las oportunidades más excitantes dentro de tu trabajo? ¿Dónde tú ves una rotura de las fronteras de la creatividad que te excita? Pues no sé si en algún momento voy a presentar, pero eso es lo que iba a hablar. Yo creo que Sí. el hecho de usar estos sistemas de inteligencia artificial generativa y darle un prompt o darle pulsar el enter y que te salga algo, eso no es realmente interesante no es para ningún artista. Lo que es interesante es usar estos sistemas como asistentes, como si llegara un asistente a la oficina y tú le tienes que enseñar cosas, que le tienes que entrenar para que te sirva a ti, y entonces es un asistente que tú eres el dueño de la creación, pero este asistente artificial te va sugiriendo, te corrige, te hace cosas que te mejoran como artista, pero la creatividad, el centro de la creatividad es la persona y lo otro es como herramientas que en el pasado fue Photoshop o otras cosas. Entonces, la oportunidad es en esa, cómo aprovechar estas herramientas para amplificar nuestra creatividad. Y en lo que iba a hablar es un paso más allá, no solamente o sea, en música, si tú quieres crear, tienes que aprender a tocar un instrumento o tienes que ser músico. ¿Cómo usar la inteligencia artificial para que te mejore el proceso de aprendizaje y luego que te dé feedback de cómo lo haces? Y entonces esto añade, no solamente te hace más creativo, sino que puede masificar o democratizar la creatividad musical, que es elitista. La gente que puede ir a estudiar música son gente con recursos, que se puede comprar un instrumento, que tiene el tiempo y el lujo de dedicarle el tiempo. Entonces, la inteligencia artificial, yo creo que una de las potenciales brutales es esto de potenciar la creatividad en personas que probablemente no iban a ser creativas. Por ejemplo, alguien no iba a tocar nunca, pero probablemente la inteligencia artificial te puede hacer músico para que tú seas creador. Muchas gracias. Pues paso el micrófono a mi compañera. Vale, pues quieres que haga ¿Tú la haces con Tony, no? Ahora mismo. Vale, ok, perfecto. No presentes. Bueno, tenía un PowerPoint, pero si no es... déjame repasar más tiempo y ya lo comienzo. Para que todas las cuestiones con dimensiones legales que se han mencionado, siempre imaginar que Bueno, yo, después del debate que se ha planteado,
me interesaría destacar las relaciones entre derecho y creatividad. Es un ámbito bastante trabajado, bastante investigado. Básicamente el derecho influye desde diversos ángulos a la creatividad, desde el contenido, desde la cantidad, la calidad. Y si nos fijamos ya en inteligencia artificial generativa, yo destacaría tres sectores del derecho, tres ámbitos que cobran un protagonismo especial. Los derechos de autor o copyright, los derechos de la personalidad y en particular los derechos de voz y de imagen y la protección de los datos personales. Y en estos tres ámbitos y en la actualidad, en varios países, podemos hablar sobre todo de una situación de incertidumbre jurídica o incertidumbre legal. Hay muchos casos pendientes ante los tribunales, hay muchas propuestas normativas en discusión, hay muchos debates académicos y tendremos que esperar años a ver cómo se acaban consolidando estos casos, cómo se acaba mitigando esta incertidumbre para conocer bien cómo, de hecho, el derecho puede afectar al futuro de esta tecnología y a su incidencia en la creatividad. En Europa, desde el verano pasado, tenemos una norma, que es el Reglamento de Inteligencia Artificial, es una norma árida, compleja, muy técnica, aburridísima, 113 artículos, 13 anexos, y de hecho no toca los tres ámbitos que he mencionado, los toca de refilón. Por tanto, no nos da tampoco mucha información sobre cómo va a afectar la inteligencia artificial en estos ámbitos. Y, si me lo permitís, destaco los que yo creo que son los problemas principales que generan esta incertidumbre. En el ámbito de los derechos de autor, y ya ha salido, la cuestión principal es saber si para entrenar un modelo de IA es necesario tener la autorización, el permiso de los titulares de derechos de autor, en todo caso, o al menos en algunos casos, y remunerarlos de alguna forma. Esta es la cuestión que se discute, sobre todo en los casos planteados en Estados Unidos. Un paréntesis, ayer se presentó una de las últimas demandas, una que será muy importante. Disney y Universal han demandado a Midjourney, y esto puede representar el final de Midjourney. No han atacado a OpenAI, no han atacado a Meta, a Microsoft, han ido contra Midjourney. Y este es el campo de batalla. Básicamente, si los grandes operadores comerciales pueden acceder a grandes cantidades de datos sin incrementar sus costes de producción. Y este es un tema, yo creo que con una dimensión política y geoestratégica. Ejemplos. Hace unos meses, la Copyright Office en Estados Unidos publicó un informe de forma sorpresiva y provisional, en el que defendía que era necesario en muchos casos la autorización de los titulares de derechos para entrenar modelos de inteligencia artificial. Al día siguiente de la publicación, Shira Perlmutter, la directora de la oficina, fue fulminada, fue destituida por Trump. En Europa estamos discutiendo el Code of Practice, como es un documento que, a falta de estándares técnicos consolidados, va a explicar cómo se tienen que respetar diferentes normas para entrenar modelos, entre otros aspectos. El gobierno portugués y el gobierno español han criticado la forma de elaboración de este código y básicamente han denunciado presiones de lobbying impulsadas por grandes operadores. En el segundo ámbito de los derechos de imagen y de voz, aquí yo creo que la incertidumbre deriva sobre todo de la fragmentación jurídica. En Europa, en cada país tenemos una regulación diferente para proteger a estos derechos. En Estados Unidos también es una materia estatal y tenemos 50 normas diferentes para regular la protección de la voz y de la imagen. Hay diferencias en cuanto a si se protegen solo los derechos de imagen de personas vivas o también hay una protección post-mortem. O si se pueden, o en qué casos se pueden hacer réplicas o imitaciones sintéticas de personas, o qué tipos de daños se pueden compensar efectivamente.
Y el tercer ámbito, en el ámbito de la protección de datos personales, lo más relevante y gran fuente de incertidumbre es saber cómo se tiene que cumplir con todo lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos en toda la cadena de valor de la inteligencia artificial. En todos los momentos en que hay un tratamiento específico de datos personales, cuál es la base de licitud, qué tipo de medidas de protección se tienen que adoptar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay, yo creo, mucha incertidumbre jurídica. Veremos cómo evolucionan estos casos y estas iniciativas en los próximos años y entonces creo que podemos hablar mejor y evaluar mejor cómo el derecho acaba afectando la creatividad relacionada con la inteligencia artificial generativa. No sé si hay alguna pregunta, público, comentarios, ideas creativas. ¿Nuria? Bueno, paso el micrófono. Tiro un poco hacia atrás en la intervención que estábamos, no sé si se adecua o no, yo lanzo la pregunta y si queréis lo hablamos luego, porque no sé si queréis. Cuando hablábamos al final de esta posibilidad que ofrece la inteligencia artificial de personas que no tienen conocimientos en música, pues pueden hacer sus pequeñas creaciones. Y justo me ha hecho pensar en un amigo mío de infancia que está ahora mismo fascinado con un programa de inteligencia artificial y está de música y está cogiendo canciones nuestras de cuando éramos adolescentes, no os quiero decir las letras, el nivel, nos las pidió y las está musicando con diferentes estilos, estilo de música anime, estilo de música rock, y se las pone ya en el coche. Y su grado de satisfacción, siendo una persona que viene de un entorno de trabajadores mecánicos un poco formados, pero donde no ha habido una tradición de literatura o de música, yo veo el grado de satisfacción que le genera esa capacidad y me hace pensar, de hecho, en que estamos también en esta visión de que cualquiera sin conocimientos artísticos puede producir objetos culturales, tiene esa doble visión, ¿no? Como negativa de cualquiera puede hacerlo, lo que implica, pero en realidad también eso tiene un potencial, ¿no?, de relativa agencia, porque entiendo que no deja de ser circular el tipo de elementos que está usando, ¿no?, de un circuito cerrado de referencias con sesgos, pero al mismo tiempo creo que esto no es una novedad de la IA, ¿no?, sino que hay toda una genealogía de nuevas tecnologías que históricamente han ido facilitando ese proceso de creación, empezando por la fotografía, ¿no? En el 19, uno de los grandes emblemas con los que se promocionó el nuevo invento es que cualquiera sin conocimientos de arte podría hacer imágenes, ¿no? Y creo que por ahí hay un potencial, pues eso, entiendo, ¿no?, con un equilibrio complejo, pero que esa capacidad de poder hacer, aunque no tengas los conocimientos, creo que quizá aquí hay una línea de posibilidades, aunque entiendo también, no sé, ¿qué pensáis de eso, de esta especie de amateurismo en los tiempos de la IA, ¿no? Me ha hecho pensar en este amigo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, pero yo llevaba esto un poquito más allá. O sea, estos sistemas permiten, como dicen alguien que no tiene una educación musical, poder crear cosas que le satisfacen y quién va a decir que son mejores o peores que lo que hubiera hecho otra persona con más conocimientos musicales. Pero lo que yo creo y lo que hacemos en nuestro laboratorio, tenemos un proyecto de usar la inteligencia artificial no generativa, sino para enseñar a las personas a tocar instrumentos. Entonces, la inteligencia artificial es poderosísima para detectar patrones en datos y en señales. Por ejemplo, en audio, por ejemplo, estudiantes míos hace poco hicieron un proyecto de detectar el COVID, si tenías COVID o no, solamente a través del sonido de tu tos. Teníamos sonidos de personas que habían tosido con COVID, personas que habían tosido sin COVID, por otra enfermedad, y entonces estos sonidos muy breves se pueden analizar en milisegundos y teníamos 96% de acierto solamente oyendo toser a una persona. El sistema podía detectar
esto, lo otro. Entonces, toda la música pues es genial. Puedes analizar la señal muy a detalle y entonces hemos desarrollado herramientas que tocas el violín y te dice qué tan bueno es tu sonido, qué tienes que cambiar, también si estás afinado o no estás afinado, estás tocando en el momento correcto o no correcto, si el gesto, la cámara también te puede observar si el gesto es correcto, la técnica estás tocando mal. Y luego al final, cuando ya tienes conocimiento de la técnica, te propone maneras de tocar expresivamente, cómo hacer que no solamente tocar las notas como la partitura, sino que suenen, expreses, interpretes la pieza, y obviamente no hay buena o mala interpretación, pero te puede dar ejemplos de posibles interpretaciones. Entonces, esto es un paso más allá. Una cosa es dar la herramienta, que picas el botón, le das un poco de prompt y te sale algo, sino que te empodera el poder tú usar la inteligencia artificial para entrenarte, la eliminas y ya eres un músico. Bueno, ya puedes hacerlo sin necesidad de inteligencia artificial. Eso es lo que es un paso más allá todavía. No sé si conoces, hay unos programas que mezclan dos canciones o ponen una canción de o sea, yo qué sé, Julio Iglesias cantando a Mozart, ¿no? Que mezclan y la verdad es que es algo bastante sorprendente porque he puesto Julio Iglesias por decir algo, pero sí, pero es muy interesante que pueda hacer sola versiones, ¿no? O que pueda hacer este tipo de cosas. Yo estoy totalmente a favor de todos estas facilitaciones de que la gente pueda hacer un estudio en su casa con un ordenador, por ejemplo. Eso es algo que ya era conocido, pero ahora mismo ya es muy interesante porque, claro, el problema que nos encontramos ahí es cuántas canciones salen al día en Spotify. Y, ¿no? Entonces, claro, al final se queda todo diluido. Bueno, da igual, que se haga. Si la cuestión es que haya esa actitud o que haya ese tipo de obras. Yo que, por ejemplo, el reggaetón o este tipo de estilos pues utilicen ya autotune o utilicen este tipo... Es que es normal, ¿no? Otra cosa es si ya ese sonidito se va a quedar de una época o si esas frases... Pero yo creo que todas las herramientas que ayuden, como has dicho tú, esa cosa del asistente me parece que está muy bien. Hay que verlo así, ¿no? Hay que verlo como algo que te facilita, que puedes grabar en tu casa, que puedes recopilar información, que no sé, a mí todas esas cosas me parecen muy positivas. Y creo, luego estaba esta cuestión de las cosas legales, me interesan mucho, porque yo creo que eso también marca esto de los derechos de autor también es complicado, porque yo si pregunto a un artista va a ser raro que no tenga influencias, que no haya robado a otro artista, ¿no? Bueno, digo robado por decirlo de algún modo. Entonces, claro, también lo que se pone en duda es si el autor está el autor, ¿no? Porque eso también me parece que es complicado. Cuando escucho, por ejemplo, ahora a los escritores, que no sé si ha salido esta noticia hoy o ayer, que el 76% están en contra de la inteligencia artificial, pues perdóname, yo utilizo procesadores de textos, yo utilizo, a lo mejor me ayudo del editor, del corrector, o sea, a mí no me parece nada malo que se utilicen este tipo de cosas si el producto va a ser un producto de calidad, quiero decir, porque cualquiera, o sea, quiero decir, el autor no escribe solo. Escribe el autor, la edición, la publicidad, quien hace el libro, quien lo distribuye. Entonces esa idea colectiva de obra pues me parece que es mucho más cercana a pensar que a ti te han copiado tu obra y que se está lucrando con ella, que eso ya me parece más difícil, ¿no? Entonces, bueno, creo que son problemáticas muy complejas, pero que también tendrán que funcionar a la par que va funcionando también la aparición de la inteligencia artificial y lo que puede hacer, ¿no? Yo no creo que la inteligencia artificial haga un plagio como tal, ¿no? Es más parecido, ¿no? Comento unas cuantas cosas. En primer lugar, la perspectiva del amateurismo. Yo creo que aquí está una de las principales ventajas de estas herramientas para todo el mundo, para el sur global. Básicamente replica lo que supuso el acceso a Internet para muchas personas en muchos países. Comentabas antes Google Books, cómo esto ha facilitado el conocimiento. Y por eso yo creo que la IA generativa está aquí y se va a quedar y va a funcionar mucho como una herramienta. Obviamente esta herramienta se puede utilizar de muchas formas, se puede utilizar de forma oportunística y menciono también esta idea que comentabas y también había comentado Nausicaa antes de esta creación de
si queréis, basura o de la montaña de basura. Hay gente que utiliza inteligencia artificial generativa para componer nuevas obras, nuevas canciones, registra estas obras ante las entidades de gestión colectiva, utiliza programas para que se infle la explotación de estas músicas, por ejemplo, a través de TikTok o a través de redes sociales, y luego cobra del reparto de beneficios de estas entidades de gestión colectiva. Esta práctica obviamente es cuestionable desde el punto de vista ético, desde el punto de vista jurídico, etc. Luego pasando a la cuestión del plagio, del uso, de la imitación, de la influencia, referencias, etc. Obviamente, vosotros sabéis mucho más que yo desde el punto de vista de la literatura y el arte. Desde el punto de vista jurídico, yo creo que una de las cuestiones principales es la legislación sobre propiedad intelectual surge en un momento histórico donde predomina un concepto de autoría romántico, un concepto de autoría individualista, donde se cree en el genio creador, sin influencias, casi esta imagen del Dios que crea ex novo o ex nihilo, etc. Y esto, obviamente, el siglo XX rompe con esto. El derecho de autor permite algunos usos que podemos llamar secuenciales, estas referencias, estas citas. El problema es hasta dónde llega la cita. Y para hablar de algunos casos históricos, el apropiacionismo artístico, pues, casos importantes en la historia del derecho, Richard Prince, Andy Warhol, hasta dónde llega la posibilidad de llevar a cabo este tipo de prácticas artísticas de reutilización pura y dura. Y en el caso de la inteligencia artificial, yo creo que este es uno de los riesgos que se plantean. Por ejemplo, la demanda esta que se planteó ayer por parte de Disney y Universal contra Midjourney. Una de las peticiones o una de los hechos que denuncian es básicamente la posibilidad que tiene un usuario de obtener pues una imagen de Yoda a partir de Midjourney. Esto es un plagio, es decir, es una obtención de una copia que de forma sustancial incorpora los elementos expresivos de la obra original o no. Y luego, ¿cómo se ha conseguido esa copia? Y esta es otra de las cuestiones que, desde el punto de vista jurídico que me parecen interesantes. Para entrenar ese modelo, se han utilizado realmente, y tiene que ver también con el proyecto de Andújar, se han utilizado digamos, las obras directamente a partir de los archivos correspondientes protegidos por sus titulares, o se han utilizado referencias externas. Por ejemplo, yo me voy a Euro Disney, me hago una fotografía con Mickey Mouse y yo subo esta fotografía a Instagram y se utiliza esta fotografía para entrenar y no una fotografía directamente de Disney. Yo tengo derecho a subir esta fotografía. Yo no estoy vulnerando los derechos de Disney, pero cuando Midjourney está utilizando esta fotografía, ¿los está vulnerando o no? Esta duda persiste y todavía no sabemos muy bien cómo se va a concretar. Bueno, en el mundo del cine, que estamos en un entorno de cine, es cada vez más complicado, ¿no? Porque las películas tampoco son de los autores. Bueno, claro, aquí hay una cosa. Aquí, bueno, esto no lo he comentado antes. Aquí hay también un conflicto de intereses entre los titulares de los derechos de autor, que pueden ser los propios creadores o un tercero. Y en muchos casos, por ejemplo, en el caso del cine, son las productoras. ¿Quiénes son los? Si acaba siendo necesaria una licencia de los derechos a favor de los desarrolladores de modelos para entrenar los modelos y para comercializarlos, ¿quiénes serán los que van a dar permiso y van a cobrar la remuneración? Los titulares de los derechos, las productoras o la gran editorial que tiene los libros, el Sevier, y no nosotros o los diferentes autores de los capítulos, de las monografías, etc. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo se puede solucionar eso? Hay varias propuestas, por ejemplo, encaminadas a establecer derechos automáticos de remuneración equitativa para los autores, que sin tener que negociar
si sabes que tus contenidos han sido utilizados para entrenar un modelo comercial, tienes derecho a cobrar como si fuera un derecho a cobrar del SGAE, de una entidad de gestión colectiva. Y esto también tiene que ver con lo que comentabas, con esa noticia de el 75%, 80% de los escritores españoles están en contra. Españoles, ¿no era la noticia? Creo que sí, pero tampoco no estoy seguro. Porque en otros países no es así. En otros países donde ven que puede crearse este derecho automático a recibir compensación, pues les da igual, porque tienen una fuente adicional de ingresos. Bueno, siendo interrumpir este diálogo tan vivo, estamos acercándonos al final. Quiero empezar agradeciendo a los participantes. Ha sido muy enriquecedor con diferentes puntos de vista. Pero no sé si habrá quedado satisfecha de cómo salido, ¿no? Esto lo preocupaba mucho ahí, de ser creativos y no repetir digamos, lo que se dice siempre sobre la inteligencia artificial y la presencia del público y, digamos, por la asignación de la inteligencia humana, que es Nausicaa, que me ha asignado el papel de hacer el resumen final. Y será, ¿no?, simplemente mencionar algunos de los conceptos y las cuestiones que se han tocado aquí, un poco a modo de resumen. Muy interesante, pues, ¿no?, que tú has dado la vuelta al famosísimo concepto de Walter Benjamin sobre la reproducibilidad del arte, sobre el arte en la época de la reproducibilidad. ¿Tú consideras que es un factor positivo? Me encantaría tener a Walter Benjamin, a ver qué piensas sobre esto. El IVA sí. Sí, pero sí que, digamos, algunas cuestiones que tú has mencionado de bien. Uno, la inteligencia artificial es un asistente, por tanto, una tecné, o lo que entenderíamos como una creativo. Esta es una pregunta que ha ido flotando aquí, ¿no? Y creo que lo dejo allí, pero ¿qué es lo diferente? Una cosa que solamente se ha mencionado una vez, que es la curiosidad. ¿Tiene la inteligencia artificial curiosidad? Esto, Aristóteles ya decía que la curiosidad es la madre de toda la ciencia, ¿no? Entonces, esto parece que es un rasgo distintivo, que es hacer uso de, porque tienes la curiosidad de. El carácter pionero, sobre esto. Claro, toda la cultura, también en realidad toda la ciencia está mediada tecnológicamente. Esto, desde Havelock, ¿no? La musa, ¿no?, la primera musa era la oralidad, ¿no? El carácter efímero de mucha de esta producción, su carácter colectivo, si no tiene dimensión económica. Esto, claro, escapa a lo que normalmente los humanistas, que nos consideramos un poco por encima del bien y del mal, y así nos va, que no nos pagan. Pues, digamos, es una dimensión muy importante, porque muchas de estas cuestiones se plantean pura y puramente por cuestiones económicas, y aquí tiene que ver no solamente qué son los derechos de autor, sino qué es la propiedad intelectual. Sobre esto. Y por último, el carácter, digamos, perfectivo, ¿no? No se decía limpio, ¿no? La perfección como parte de la inteligencia artificial, que es precisamente lo que nos hace humanos, la imperfección, ¿no? Esto estamos estudiando también en ciencia cognitiva, que cuando manipulan imágenes en Photoshop y la cara es totalmente simétrica y, bueno, no ni siquiera en Photoshop, no van a la operación estética, son todos como, lo suelen hacer más las mujeres, porque no como muñecas, entonces resultan menos atractivas, porque la imperfección es lo que nos hace la identidad, lo que nos hace reconocibles, ¿no? Ese gesto que a algunos les molesta y a otros les encanta, la manera de mirar, ¿no? Esto en castellano antiguo se llamaba gracia, tener gracia. Es la forma, el rostro, la forma de moverse, la forma de expresar, no solamente la imagen, ¿no? Las imágenes perfectas de mujeres en fotos cuando son de mujeres. Y por último, y solamente porque yo soy quien soy, tengo mi historia también, mi genealogía novia, me parece que también sería interesante una reflexión un poco más histórica. Porque el concepto de autor, en el siglo de oro, el autor era el impresor, porque era el que tenía los derechos de autor. Entonces, el escritor le daba la obra a
al impresor, que se la compraba y era el capitalista, que era el que financiaba la impresión, y el escritor perdía totalmente su derecho sobre esta obra. Lope de Vega, que es uno de los primeros que quiere sacar dinero de su obra, se queja amargamente de esto. Pero además también existía este problema, digamos, de la colectividad. Había unas cosas que se llamaban memoriones, que eran personas que tenían mucha memoria, entonces iban 5 o 6 veces a ver una representación de teatro, aprendían de memoria la obra, luego se autodictaban y vendían el texto a otro impresor. Y era una forma de sacar dinero, o sea, que esto de la producción colectiva. Pero la Edad Media era legalmente bien mosaico. ¿No? Esto hay una estudiosa de Alfonso X en el siglo XIII que dice que el concepto de autoría en Alfonso X es colectivo. Él no escribe las 200 obras que hay a su nombre, ¿no? Sino, y hay un prólogo muy interesante que dice: Alfonso es el autor no porque lo escriba con sus manos, sino porque es el responsable económico e intelectual de la empresa. O sea, esto no solamente el cine, ya existía en la Edad Media. Y claro, me parece que también quizás el tener en cuenta, como tú has dicho, Tony, ¿no? que incluso los medievalistas somos prisioneros de los estudiosos victorianos que recuperaron los poesías cancioneros, los trovadores, hacían censura, etc. Y ahora somos un poco prisioneros de esto. Porque muchas de las cosas que se han hablado aquí, cualquiera puede participar. Esto en los pueblos, en las procesiones, no hacían la música como les daba la gana y aprendían del vecino y tocaban y ponían, ¿no? dibujos en las paredes, etc. Grafitis, ¿no? Esto es una cosa muy interesante, por ejemplo, de la época romana. Bueno, yo creo que en este sentido, y no soy una persona especialmente politizada, pero creo que si el concepto de capitalismo y de propiedad y de explotación económica aplicado al intelecto, ¿no? A todas las tradiciones, no quiero decir distorsionado, pero ha introducido un elemento que es ajeno a las sociedades precapitalistas y que ahora, digamos, se ven cuestionadas por estos nuevos sistemas, porque sí, también no son los escritores. Los actores de Hollywood han protestado mucho porque se apoderan de su voz. Bueno, pues que lo que gana un actor de Hollywood a lo mejor es impropio, voy a decirlo así, ¿no? Porque una persona individual o un futbolista puede ganar miles de millones de euros, bueno, precisamente porque tiene este control sobre la explotación de su resto y de su producción, y a lo mejor la propiedad intelectual de creación y la propiedad de explotación, como pasa en el cine, pues debería ser más netamente separada. Al fin y al cabo, los profesores, ¿no? No tenemos derecho. O sea, ¿cuántos os habéis encontrado vuestros propios apuntes en internet, más o menos escupidos, como diría Nausicaa, por diferentes fases de digestión, ¿no? Y algunas plataformas los venden, además, para más sirve, ¿no? Es decir, que esto es una cuestión que tiene que ver no solamente con la creación o el concepto de inteligencia artificial, sino también en una dimensión social, me parece que vosotros habéis apuntado, muy importante, y que quizás, no, aparte de hablar de tecnología, pues aquí hay una parte sociológica, de derecho, económica, jurídica, muy importante, pero que está implicada y que, digamos, por un lado es la tecnología y sus enormes ventajas y esto es un cambio epistémico, y si es un cambio epistémico más allá de una herramienta, entonces evidentemente toda la sociedad en su conjunto se ve afectada, más allá del conocimiento, ¿no? O incluso del uso de la herramienta, ¿no? Yo no uso la zaga, ni el tractor, ni la excavadora, pero su uso me afecta, ¿no? La tarjeta y los pomos. Es decir, si no es de nadie, nadie los cuida. Si es de todos, bueno, pues aquí hay cuestiones que son casi filosóficos sociales, más allá de la afectividad o no. Ya como decía de todas maneras, que la diferencia de escala es lo que hace el cambio de paradigma, no un cambio cualitativo, sino un cambio cuantitativo. Y esto también quizás deberíamos recuperarlo, ¿no? La imprenta, toda una serie de cambios tecnológicos. Yo creo que estamos en un nuevo periodo de oralidad, diferente oralidad,
diferente materialidad, porque lo que tú has dicho de los cuadros, en los manuscritos también pasa. Yo, para transcribir y leer un manuscrito, prefiero mil veces la imagen digitalizada, que puedo manipular, pero no tienes la orientación, yo no tengo ninguna orientación. No, la autopercepción, ¿no? El otro día salía una persona de neurología que dice que la mayoría de nosotros no tenemos autopercepción de nuestro cuerpo. Pero sí que la tenemos, porque si no iríamos chocando con todas las cosas. No podríamos conducir. ¿Cómo sabes si estás conduciendo un coche grande o pequeño? Pues que enseguida yo no, yo soy un poco desastre, pero la mayoría de gente, yo diría el coche tuneado, pero la mayoría de gente se adapta, tiene un problema grave de esto, pero la mayoría de gente se adapta a la moto, conduce un camión y sabe que el camión tiene unas dimensiones, no se apropia, encarna la máquina en su propio cuerpo y sabe adaptarse a ello. Esto, claro, en la pantalla no existe. No tenemos la percepción de si es un manuscrito así, que se podía llevar en la Falterkennen, o si es un manuscrito de tamaño del Faststall, y esto no se podía leer a solas en la cama. No, toda la parte esta que ahora se intenta reproducir, ¿no? Hay una persona en el MIT, con español precisamente, que está haciendo experimentos ápticos sensoriales con las imágenes, pero ¿vale la pena cuando está la realidad allí? ¿No es mejor ir a Shanghái y tocar los cuadros? Que estaban hechos para ser tocados, por otro lado. No. Bueno, son preguntas que yo creo que para terminar, desde mi punto de vista, no sé si queréis añadir alguna cosa más, la gran cosa de la inteligencia artificial es que nos obliga a replantearnos nuestra humanidad y nuestra relación con la producción cultural y la producción intelectual y la producción artística. Esto yo creo que es el gran revulsivo, ¿no? Esto es, como yo resumiría vuestras intervenciones, un gran revulsivo. Muchas gracias. Gracias.